Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Ayer Pedro Sánchez presentaba esa plataforma del odio con H, o sea, el jodido, que todo el mundo ha identificado rápidamente. Y bueno, a todo el mundo le pareció una astracanada, sobre todo por el contexto Sara Santolayesco, ¿no? Pero lo más grande no ha sido eso. Lo más grande es que ayer el Partido Popular votaba crear una subcomisión dentro de la Comisión de Igualdad del Congreso, una subcomisión para monitorizar los delitos de odio. El Partido Popular, que al mismo tiempo estaba criticando a Sánchez por lo del jodido. Y dentro de esta subcomisión argumentaba el Partido Popular que era necesario crearla porque con Pedro Sánchez se habían intensificado los discursos de odio. ¿Qué quiere usted que le diga? Mire que por razones personales, biográficas, afectivas, me cuesta mucho criticar al Partido Popular. Los conozco a todos. Pero es que te lo ponen, que no hay más remedio. Más allá de todo esto, me parece interesante el hecho porque demuestra dónde está el verdadero problema del Partido Popular, y es que la mayor parte de sus líderes viven mentalmente en el marco que la izquierda les ha dibujado. Y esto es lo que hace que como oposición, a la hora de hacer las grandes rectificaciones que necesariamente tendrá que acometer en España cuando llegue al gobierno, pues no inspira demasiada confianza. Si tú criticas la estrategia del gobierno de construir la idea de que existe un odio social desatado por culpa de la derecha, etcétera, si lo criticas con razón, no puedes al mismo tiempo votar a favor de que se cree una comisión para perseguir a la gente por los delitos que el gobierno dice, diciendo que es que, bueno, que es que con Pedro hay más. O sea, no se puede. ¿Qué le pasa al Partido Popular para no poder desarrollar la argumentación lógica, que es la de decir el odio no es un delito, para empezar, porque es un sentimiento? En segundo lugar, los delitos están tipificados ya en nuestros códigos, se pueden perseguir perfectamente. 3, lo que el gobierno propone es una trampa para salir el beneficiado. ¿Qué es lo que se lo impide? Se lo impide, ¿sabe usted qué? El temor al titular que al día siguiente va a escribir la prensa gubernamental. Se lo impide el temor a ver en La Sexta, en El País o donde sea, un titular que diga que el PP se suma a los discursos de odio. Se lo impide estar más pendiente de lo que piensa el enemigo de lo que piensan los propios. Se lo impide, en fin, el hecho de que mentalmente, insisto, viven en el marco que ha dibujado la izquierda desde hace mucho tiempo por su enorme hegemonía mediática y cultural y de la que ellos han sido incapaces de salir. Y me parece que esto es más que una anécdota. Me parece que esto es más que una anécdota porque viendo cómo se ha reconfigurado España en los últimos 7 años, el que venga después, si es que viene alguien después, que esperamos que sí, va a tener que darle la vuelta a muchas cosas. Y para darle la vuelta a todas esas cosas hay que salir del marco mental que han creado estos. El Partido Popular está en disposición de hacerlo. Nos creará también una subcomisión para acusarnos de odio a los que pedimos la gran rectificación que ellos mismos piden. Más liaos que la pata un romano. 21:49, 20:49, 48 todavía en las Islas Canarias, y nosotros vamos a ver si, en fin, seleccionamos algunos temas de la ubérrima actualidad informativa del día para someterlos a debate, y atentos que va a ser un debate interesantísimo con toda seguridad. Titulares escogidos. Bueno, lo de las medidas anticrisis del gobierno es cómo marear la perdiz y dejar de recaudar. Ha pasado una cosa prodigiosa hoy, es que por una parte Yolanda Díaz ha dicho que el martes tenemos ya medidas y acto seguido el gobierno ha dicho que no, que el martes ni hablar y que ella sabrá porque dice las cosas que dice. Bueno, o sea, ¿sabe usted qué pasa? Es que lo hemos visto ya antes. Lo vimos en la guerra de Ucrania, por ejemplo, cuando empezó. Las cifras de recaudación del gobierno con estas crisis son enormes. Y es a lo único que están, a recaudar más para poder seguir gastando más y construir su red de poder. ¿Dónde estamos ahora? Monitorizando, dicen. En fin, lo veremos.
También es importante subrayar hasta qué punto estamos ante una puesta en escena bastante bochornosa, la verdad, por parte del gobierno. Es decir, detrás del eslogan de no a la guerra, lo que se esconde es una política militar, hombre, en cierto modo errática, pero en todo caso muy intensa por parte de este gobierno, especialmente en lo que ha sido el gasto en defensa para favorecer a tales o cuales empresas, el asunto Indra, el asunto Escribano, todas esas cosas de las que aquí hemos hablado en alguna ocasión, pero de no a la guerra nada. O si usted quiere, no a la guerra, pero sí al parné. Veremos. Vámonos a Barbate. Recordará usted el trágico asesinato de los guardias civiles a manos del narco, y he aquí que la abogacía del Estado se retira de este asunto. Es impresionante que acabamos de ver a la fiscal general del Estado recurriendo ante el Constitucional una sentencia del Supremo para proteger al exfiscal condenado. Bueno, pues para estos dos guardias civiles víctimas del narco se quita del medio el gobierno. Y no es la primera vez, ¿eh? O sea, ¿qué le pasa al gobierno con el narco? ¿Aquí qué está pasando? Vamos a ver si nos acercamos a la cuestión. Seguimos, por otra parte, con la polémica acerca de la proclamación de la sanidad completa para cualquier persona que pise suelo español, que eso es lo que el gobierno ha anunciado. Hay que insistir una y mil veces, en España se atiende en emergencias, en urgencias, en cualquier hospital a cualquier persona que le pase algo. Pero somos un país católico y eso aquí, no, vamos, a nadie se le ocurre pedir un papel. Otra cosa es meter a una persona dentro del sistema de la sanidad pública porque sí, sencillamente porque no hay recursos suficientes. Hoy hemos sabido, por ejemplo, que el gobierno no conoce el número de la gente que va a tener que incorporar a la sanidad pública por esta proclamación de la sanidad completa e integral para todo el que pise suelo español. Mientras tanto, cosas como las enfermedades raras o las gafas o la dentadura de nuestros abuelos siguen sin estar cubiertas. En fin, lo veremos. Y volviendo a la cuestión del odio, con H, o sea, del jodido, del tal... vamos a ver, dice el gobierno que quiere prohibir palabras como panchitada y remigración. Pero ¿por qué quieren prohibir nada? O sea, vamos a ver, si tú empiezas a leer el Quijote, los vizcaínos son unos tíos que hablan mal. La moza Aldonza Lorenzo era una choni de venta de pueblo. O sea, prohibirían el Quijote por discriminatorio y supremacista. Van a suprimir también, por ejemplo, van a prohibir la expresión maqueto o charnego, que es la típica expresión supremacista de los separatismos vasco y catalán, y luego remigración porque la van a prohibir. O sea, inmigraciones, pues no sé, los españoles de los que se fueron a los 50 o en los 60 a Bélgica o a Suiza, a Alemania a trabajar, volvieron, fue una remigración y es tan natural como la inmigración. ¿Aquí qué está pasando? Pues está pasando que quieren dibujar un marco ideológico. Y va el PP y vota a favor. En fin. Estas y algunas otras cosas las veremos con nuestros contertulios de esta noche. Don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Estás muy contento? Sí, porque últimamente la palabra contento siempre genera esa sorpresa por el estado general del país. Claro. Pero una cosa es la preocupación, otra cosa es la angustia y otra cosa es uno personal. No he dicho contento, no feliz. Está el acontentamiento estoico, que consiste en, a pesar de todo eso... Había sabido que tenía retranca la cosa. No, pero lo que pasa es que el otro día me pasó lo mismo, por eso ya me lo sé, es acontentarse, ¿no? Me he contentado con lo que hay. Entonces, y contento de estar aquí. O sea que cuando Miguel Ángel Quintana Paz dice contento, hay que entender resignado. No, porque resignado ha cobrado un sentido demasiado negativo, ¿no? Así como que estás acarreando algo, estás contento. Cuánto me alegro, mi querido Miguel Ángel Quintana Paz, de que estés contento, y estando tú contento, yo me contentaré también. Bien. Bienvenido, buenas noches. Hoy, en El gato al agua, que no venía desde la presentación de aquella magnífica película sobre el Partido Socialista, recuerde usted, que presentamos aquí, y en realidad antes, que yo sepa, en esta mesa nunca, don Marcos de Quinto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo sé que estoy contento de verte, no como Miguel Ángel Quintana Paz. Yo estoy más contenti, como las grecas, que decían eso, dame contenti. Pues. ¿Qué tal? Pero, muy bien, nada, perfecto, fenomenal.
Y bueno, espeluznado con todas estas cosas que comentas. Creo que además querían prohibir la palabra charo. Sin embargo, Sí. la de señoro y machirulo, No, eso eso no, lo he dicho eso, Yolanda Díaz, eso es correcto. lo de los Eso es señores, correcto. sí. Charo, Sí, eso Charo sí. y alguna otra que no me acuerdo. Sí, estamos... Pero bueno, en fin. La doble, Charo. No, triple hay que vara de empezar medir. aquí a... En fin, tú te imaginas, o sea, todo lo que Quevedo le dedicó a Góngora llamándole judío, todo eso Sí, hay que bueno, prohibirlos. El siglo bueno, de oro queda eso es la mitad delito, prohibido. la poesía de Quevedo es delito de odio, eso por supuesto. Totalmente. Marcos, bienvenido, buenas noches. Y doña Gabriela Camuñas cerrando mesa, ¿cómo estás? Muy bien, pues contenta de estar con gente tan contenta en ¿Verdad? esta mesa. Y nada, bueno, siguiendo lo que nos mantiene en vilo al mundo y a España, ¿no? Que es la guerra de Irán. Y viendo también que estamos en cierre de campaña electoral, a ver cómo le sale esta estrategia anti-Trump que ha querido enarbolar, ¿no? Sánchez, pues veremos el domingo, a ver qué efecto tiene. ¿Estás contenta? Estoy contenta, estoy Me contenta. alegro muchísimo. Gabriela, gracias mil. Teníamos aquí anunciado, que lo había contado el otro día Adolfo Albistur, una cosa enteramente nueva y enteramente distinta, además, a lo que hasta ahora venía enseñándonos. Aquí hemos visto desfibriladores que cualquier persona puede utilizar, por una cosa maravillosa. Hemos visto sistemas que te permiten aliviar de una forma muy importante la artrosis. Hemos visto algo como el cinturón de Alejo, fuerte abrazo por cierto Alejo, que son, en fin, hemos visto glucómetros sin pinchar, pero lo de hoy es que no lo habíamos visto nunca. Don Adolfo Albistur, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues estamos de estreno, estoy encantadísimo, muy contento Mira también, qué bien. evidentemente, porque al final estábamos siempre estudiando buscar un producto que realmente fuera eficaz, que no estuviéramos hablando de medicamentos, que ayudara a descansar, a dormir mejor. Es un gran problema que se tiene cuando no se duerme bien, cuando no hay un sueño reparador, que las personas nos encontramos mal a todo, o sea, tenemos un montón de síntomas, nos afecta, somatizamos todo y encima estamos de mal humor. Con lo cual hay que intentar descansar mejor. Y por fin, gracias a los estudios que se han hecho en países como Alemania, Estados Unidos, y gracias a, como la doctora que hoy os voy a presentar, hemos conseguido algo que realmente es un dispositivo que va a mejorar mucho la calidad de vida de las personas, porque va a mejorar mucho el sueño, el descanso, el equilibrio, a través de un nervio que se llama el nervio vago, pero casi prefiero que sea la doctora Olga García Gómez, que además luego diré lo de su libro porque va a ir con el producto, Cuando tu cuerpo te habla, que ya casi te lo dice todo, que sea la que nos explique lo que es el nervio vago, que no es que sea vago por tal, sino errante, que nos lo explique ella. Vago por errante, efectivamente. Doña Olga, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. El nervio vago, efectivamente, que prácticamente nadie sabe lo que es, salvo que lo haya sufrido, si no... Efectivamente. El nervio vago, que no es vago, ¿no? Se llama así porque es un nervio errante, viene del latín vagus, claro. Vaga por el cuerpo, y ciertamente es así, es un nervio que pertenece a nuestro sistema nervioso autónomo, pero a la parte del sistema nervioso autónomo que se encarga de la calma, de la relajación, y inerva un montón de sistemas dentro del organismo, el corazón, el bronquio, inerva también todo el sistema digestivo y es el nervio más importante que recoge información del cuerpo hacia el cerebro, le dice al cerebro cómo está nuestro cuerpo de tranquilo. Y realmente pues no estamos muy tranquilos, ¿no? Estamos contentos, pero bueno, hay estrés, vivimos en estrés, ¿no? Y cuando llegamos a la cama, llegamos al momento de dormir, pues ese estrés, esas rumiaciones mentales y ese acelere que llevamos en nuestro día a día, pues nos lo llevamos también a la cama. Y entonces la gente dice, o me viene y me cuenta en la consulta, no me puedo dormir, ¿no? Y es que el sueño empieza mucho antes que el sueño, ¿no? El paciente dice, no me puedo dormir y entonces me quiero dormir cuando me meto en la cama. Claro, pero es que desde las 6 de la tarde estamos acelerados, estamos corriendo, no estamos en calma. Y entonces, en ese momento, nuestro nervio vago tendría que empezar a trabajar, tendría que empezar a generar karma y por eso, por ese estado de estrés, de hiperexcitación, no logramos calmarnos y no logramos inducir el sueño, ¿no?
Y en ese sentido, pues es muy, muy ¿Podemos importante. visualizarlo? Es decir, yo me hago una idea. Yo llego a la cama como habitualmente, es decir, con todo el programa aquí, bum, 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 pensando en el del día siguiente, con ganas de... ¿Cómo puedo visualizar el nervio vago? Es decir, ¿en qué tengo que pensar? Bueno, pues una de las cosas más importantes para inducir ese estado de calma es estimular el vago, por ejemplo, con meditación. Una manera muy, muy importante de estimular el nervio vago es con meditación. Pero claro, muchos pacientes me dicen en consulta, ¿cómo medito? Yo me siento, me tumbo en la cama y entonces empiezo a rumiar, a rumiar, a rumiar, a rumiar. Eso no es meditar. Y entonces pues acabo poniéndome más nervioso, ¿no? Y Hay un procedimiento clásico que es un rosario que no falla nunca. La verdad, bueno, efectivamente. Y es verdad, porque esa reiteración efectivamente lo que hace es que el cuerpo se vaya reequilibrando. Claro, los mantras... Pero a lo que me refería es a visualizarlo físicamente, es decir, porque los nervios estamos acostumbrados a identificarlos con una parte concreta. El nervio ciático, por ejemplo. Cada vez que lo pronuncias, alguien hace así siempre, ¿no? ¿Y el vago? Pues bueno, el vago es un nervio muy desconocido, pero el vago nace del bulbo raquídeo, baja por todo el cuerpo, va sacando ramitas hacia la aurícula, saca ramitas hacia la faringe, por ejemplo, entonar, cantar, activa el nervio vago, lanza ramitas hacia todo el diafragma y a todo el bronquio, también hacia el corazón y también hacia todo el tracto digestivo. Entonces, ¿qué estimula el nervio vago? Cantar estimula el nervio vago, hacer vibraciones y gárgaras con la boca, respirar, hacer respiraciones diafragmáticas y también inerva todas las fascias del cuerpo. Por eso los masajes son también estimuladores vagales, la auriculoterapia, la acupuntura, tocarse la cabeza. Yo tenía un profesor de acupuntura que decía, no nos debemos ir a la cama sin hacernos un buen masaje de oreja. ¿Por qué? Porque estimula el nervio vago, hay unas ramitas del nervio vago que van a esta zona de la oreja. Y entonces todo eso podría estimular, y si los pacientes conocieran cómo va el nervio vago, pues podrían acceder mucho más fácilmente a este estado de relajación y de calma. ¿Y a falta de rosario o meditación? Bueno, pues ¿tenemos tu aparato o qué? Claro. Así Aquí es donde está. Yo recuerdo cuando hablé con la doctora Olga García, dije, oye, hay unos, ella me dijo, efectivamente hay unos dispositivos que ya en Alemania y Estados Unidos se utilizan mucho, que lo que hacen es estimular el nervio vago. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues a través de frecuencias que se pueden ir midiendo. Son frecuencias bajas, estamos hablando hasta 30 hercios de frecuencia y con unas ciertas intensidades, ¿no? Entonces, el dispositivo es este, fijaros qué sencillo, y luego lo que se hace para que este dispositivo penetre esas frecuencias en nuestro cuerpo, como bien ha dicho la doctora, buscar una de las inervaciones más sencillas, que es en este caso los lóbulos de las orejas. Yo me lo coloco aquí, me lo coloco en este otro lóbulo, entonces lo único que tengo que hacer es encenderlo y ya le doy al botón. Puedo hacer 20 minutos, puedo hacer 5, puedo hacer 10, puedo hacerlo en diferentes horas del día, no hace falta que las haga en la noche. Si yo lo que quiero exactamente es dormir, sí es bueno que sea cuando va cayendo la noche, pero por ejemplo si es un tema digestivo también. Entonces, tan solo haciendo esto, yo le decía a la doctora, pero bueno, y si yo estoy haciendo, hombre, lo mejor es que esté, pero es igual porque el nervio vago, esa estimulación la va a sentir. Entonces, estimular el nervio vago significa equilibrar el cuerpo, es decir, todo el sistema parasimpático, que es el que segrega la melatonina, por ejemplo. O sea, esas personas que estáis tomando continuamente melatonina, el otro día me decía una de las personas que la ha utilizado, que ya la han usado 100 y les ha ido muy bien, una de ellas me decía, a mí es que la melatonina me da unos sueños y unas pesadillas que sueño con mi ex. Entonces me topo y me quedé, pero bueno, Ostras. sí. Porque, ¿Con qué se tomaba la melatonina? Claro, no sé, digo, es que me trae los sueños con mi ex. Entonces, bueno, lo que sea natural es mucho mejor que estar tomando, porque tú tomas melatonina y luego al final tu cuerpo ya no la segrega. Entonces, fijaros qué sencillo. Tan solo este aparatito, colocármelo, va a ser, pues puedo estar 5, 10, 15, 20 minutos y vamos a conseguir. Pero esto es todos los días. O sea, esto no me tomo una pastilla y me voy a dormir. No, esto se trata de que ese nervio vago vaya estimulándose. Es muy complicado a veces hacer esa meditación, es muy complicado a veces pues, hacer ciertas cosas para estimularlo, pero realmente con esto, fijaros si es sencillo. Y vamos a conseguir lo que 7 millones de personas están sufriendo, que es que duermen mal. Es interesantísimo, Olga, porque esto al final es coger todo ese mundo de la energía que tiene el cuerpo, que es algo que la medicina, digamos, tecnológica, moderna, se había resistido a aceptar durante decenios, sí, y que ahora está entrando además de forma tecnológica
porque es que es verdad que existe, claro que funciona. Claro, es que todo es energía, todo es energía. No sé por qué eso está reñido con el cientifismo. La energía es la base de todo. Cómo se reparte la energía en el cuerpo, desde la energía bioquímica hasta las energías neurofísicas, químicas, la vibración de la célula, y cómo se reparte esa energía en el cuerpo, a qué órganos coge la energía y a qué órganos se lo quita, determina la enfermedad. ¿Es así? ¿Vamos a recordar el libro de Olga? Sí, mira, el libro de Olga, además, os digo, tenéis ahí un teléfono, llamad porque sí que va a ir por orden estricto. Daos cuenta, nosotros estos aparatos los traemos de un fabricante que es alemán, que ahí está funcionando mucho, y entonces lo que vamos a hacer es por orden que nos llaméis. Tenéis preferencia, siempre es el Toro Televisión, evidentemente, y los del Gato al Agua más, porque ya que me aguantáis tantas veces, pues por lo menos que tengáis preferencia. Entonces, yo os invito a que llaméis ahora y os vamos a regalar este libro. Este libro es el Cuando tu cuerpo te habla, y es un libro, yo lo he leído, es precioso desde el punto de vista que entiendes perfectamente todo. O sea, esos síntomas, el cuerpo te está mandando una serie de síntomas que tú los tienes que entender, que es lo más importante. Así que tenéis el dispositivo y tenéis el libro de la doctora Olga García Gómez, que es una doctora, como habéis visto, maravillosa, y que bueno, ella ahora está haciendo ha estado 20 y tantos años en la medicina de familia, la mitad de esos años en mayores, digamos en adultos, la otra mitad en pediatría, y ahora hace una cosa que es muy interesante, que es una medicina integrativa oncológica. Y entonces, que son pacientes que evidentemente están en un estado pues complicado, ¿no? Qué bueno. Por eso tienes que venir otro día a hablar aquí, lo he entendido. Bien. Encantada. Doctora, muchísimas gracias. Don Adolfo, gracias mil. Recuerda 900-730-101, llame solo una vez, es suficiente. Si no se lo cogen en ese momento, le van a devolver la llamada y usted ya lo pregunta todo. Lo que cuesta, lo del libro, el descuento que le hacen por ser espectador del Toro Televisión, ¿verdad? Que hoy me ha encantado la historia esta. Muy bien. De verdad, ¿eh? Joder. Yo también, yo creo que vamos a llegar a mucha gente y eso es lo bueno, la verdad. En fin, a la publicidad. Venga, y a la vuelta de la publi empezamos a repasar la actualidad, empezando por la vergüenza de Barbate y el hecho de que la abogacía del Estado se haya retirado del asunto. O sea, el Estado español, ¿en qué está pensando? ¿En qué? Casi que prefiero no saberlo. A publi y lo vemos después. ...22 horas 12 minutos, 21 y 12 en Canarias. Vamos con la cuestión de Barbate y del narco. Mire, yo no digo ni que sí ni que no, pero que con el narco en España pasan cosas muy raras, me parece que es una evidencia, y no se le hace ningún favor a nadie ocultándolas. Es que hemos visto cosas asombrosas, en todos los órdenes, en la policía, en la Guardia Civil, pero sobre todo en instancias gubernamentales. Lo que está pasando con el asesinato, con los asesinatos de Barbate, hay que recordar que se quiso prohibir a los guardias ir de uniforme al homenaje. No es normal. Lo último que es la retirada de la abogacía del Estado del asunto este. Bueno, Yago Soler, que además conoce muy bien la zona, nos lo cuenta. De nuevo el gobierno se arrodilla ante el narco y humilla a los guardias civiles. La abogacía del Estado no se ha personado como acusación en el asesinato de los dos agentes en Barbate. Es decir, el Ministerio del Interior no está entre las acusaciones. En nombre del Estado estará la Fiscalía, como si fuese otro caso normal y corriente. Esto llega tras otros escándalos, como la no comparecencia de Marlaska en el Parlamento Europeo en plena investigación del caso, o la ocultación de la fatídica lancha de la Benemérita arrollada por los narcotraficantes en la dársena del puerto gaditano cuando una misión de eurodiputados visitaba la zona. En el informe realizado por los parlamentarios después del viaje, refleja que el gobierno obstaculizó la investigación. El ministerio que dirige Marlaska tampoco está dispuesto a publicar un informe sobre prevención de riesgos laborales relacionados con la muerte de los dos agentes. Pero hay más en este caso, como la polémica decisión de Interior de prohibir a los guardias civiles vestir de uniforme en el homenaje a los dos asesinados. Todo esto pasó después de la neutralización de Oconsur, la unidad de élite de la Guardia Civil que estaba dando una paliza al narco en el Estrecho y que fue cerrada por Marlaska sin más explicaciones. Actualmente, vecinos y asociaciones de policías y guardias civiles lamentan la falta de respuesta ante el aumento del narcotráfico en las costas andaluzas, al igual que un significativo salto en la violencia y las armas utilizadas por los grupos criminales.
No sé muy bien por dónde empezar, si por lo político, lo económico o lo judicial. En todo caso, socialmente es un escándalo, me parece a mí. Sí, efectivamente. Me viene a la cabeza esa frase de Bukele que dice que cuando un país soberano no puede acabar con los delincuentes es porque los delincuentes se sientan en el Consejo de Ministros. Y esto, pues bueno, no sé por qué se me ha ocurrido, pero me estaba recordándolo. Lo que sí es curioso es que después de un famoso viaje que tienen a Marruecos, Margarita Robles, Marlaska, Sánchez y su mujer, pues aparece que sus teléfonos de alguna manera pues han sido hackeados, diciéndolo finamente, y desde entonces se producen un montón de cosas. Se producen, por ejemplo, la entrega del Sáhara de una manera bastante rara, donde él ni siquiera, no es que no consulte con el resto de partidos en el Parlamento, es que no consulta ni con su propio partido ni con sus socios. Y además aparece una carta en español que nos la enseña Marruecos, pero que está escrita seguramente por un marroquí con algunas faltas. Es un tema muy extraño. Sucede lo de Oconsur, que habéis comentado, y bueno, y no solamente lo de Oconsur, una vez que desaparece, es que se refugian cada vez que hay tormenta las lanchas en las costas españolas. Es muy fácil, o sea, si la EMET te dice que va a haber tormenta, coloca un dispositivo para cogerles. Pero bueno, las lanchas entran ya por el Guadalquivir, hasta Coria, es una cosa alucinante. Saludan ahí a la policía, y bueno, y un montón de cosas más, como que el Mundial de Fútbol pues ya lo compartimos. Yo no sé si incluso la selección española se dejará ganar por la marroquí. Yo no sé lo que está aquí, pero lo que sí es que es muy raro todo eso que está sucediendo. Y podría uno, si fuera mal pensado, yo no, porque no sea que me hablen de delito de odio, de jodio, pero podría uno pensar que se está rozando el delito de alta traición. Esto es curiosísimo. Sí, esto sería el tipo de cosas que serían deseable descubrir e investigar después si hubiera cambio de gobierno. Porque ¿verdad? Tampoco, pero es justo, bueno, sí, es lo que has dicho tú en tu introducción. Hay que llegar con las ganas de hacerlo y no con esas ganas de tapar y de la concordia, que curiosamente son las ganas que ya ahora desde la oposición se dictan desde el Partido Popular. O sea, que si ya desde cuando te tienes que oponer ya estás hablando de estas cosas, cuando luego llegues a gobernar es poco plausible que lo hagas. Volviendo en todo caso al asunto este, es evidente que cuando un país se degrada, cuando hay decadencia, y hay decadencia moral, hay degradación moral, también económica, pero esta va viniendo después. La moral es patente, vivimos en un mundo donde ya la verdad, ya no es solamente el típico Pedro Sánchez miente, ¿no? Sino que tenemos espectáculos como esto del odio, en el cual llevaron a Sara Santaolalla con su cabestrillo, y lo primero que dijo esta mujer fue, claro, como yo no tengo ningún apoyo político, y estaba al lado de la ministra. Sí. O sea, ya estamos en un contexto, ya no son las mentiras, porque al menos las mentiras, bueno, pues este hombre, Sánchez, decía una mentira, lo comprobamos con la realidad, ya es todo, ya es el marco general, o sea, ya hay un desprecio en el cual está la realidad por un lado, y luego este mundo en el cual la gente dice cosas, ellos mismos se enorgullecen mucho, están muy contentos, se llevan su dinero, porque seguramente participar en este acto a Sara Santaolalla le reportó algo. Previamente había cantado Ismael Serrano, porque esta es otra, aprovechamos ya para hacer un acto de estos, y a su vez hay un artista que también se lleva su dinerito, porque ha cantado antes a las 9 de la mañana. Cuentan que a las 9 de la mañana el café todavía no había hecho sus efectos y que por lo tanto era un poco difícil soportar, pero fue solo una canción. O sea que por suerte pudieron remontar después de este momento. Entonces, sí, todo es absurdo, ¿no? Porque en un acto de gobierno tenga que ir antes un cantante, pues es también absurdo. Y dentro de este mundo así, de esta auténtica ficción y de esta degradación, es inevitable que la degradación llegue luego a donde sí que, por desgracia, se maneja muchísimo dinero, más probablemente que el que le hayan pagado, seguramente más que el que le hayan pagado a Ismael Serrano, que es el mundo de la droga. Desgraciadamente es el mundo de la delincuencia, mundo en el cual también ya sabemos que hay de sobra Koldo, etcétera, Aldama. Sabemos de sobra que la mujer de Pedro Sánchez, sabemos también que está ahí, pero tampoco da igual que ocurra, porque de nuevo también hemos desconectado completamente la realidad delincuencial del entorno del presidente, con que antiguamente un presidente rodeado por estas cosas dimitía y se iba a casa. Entonces, bueno, pues por lo tanto sí. Es verdad que, claro, que si no tenemos abogacía del Estado, si tenemos cada vez menos recursos de la propia policía para combatir contra las drogas y de la propia policía, por tanto, también para detectar este tipo de conchavamientos, pues es verdad que tardaremos en conocerlo, pero no me costaría nada, en el mismo tono en el que habéis presentado la noticia, no me costaría nada pensar que estamos aproximándonos poco a poco, como ocurre en todos los países degradados, a un narcoestado.
¿Tú cómo lo ves, Gabriela? Sí, no, causa estupor efectivamente que la Abogacía General del Estado no se haya personado, cuando, como bien decía José Javier, lo hemos visto que la causa con el fiscal general, con el exfiscal general, ha tenido un papel relevantísimo, de lo más activo, defendiendo en este caso al gobierno, ¿no? Eso es extrañísimo, pero es que además el asesinato de estas dos personas se puede ligar perfectamente a la falta de recursos que ha puesto la Administración en pues, las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Ellos no tienen las fuerzas para combatir al narco, por lo tanto, deberían ser responsables. La Administración es responsable del asesinato, aunque sea civilmente, del asesinato de esas dos personas. Lo saben muy bien los empresarios en el mundo privado. Si se comete si hay cualquier accidente de un empleado y no se han puesto las medidas de prevención, se le puede señalar incluso penalmente y con una responsabilidad, por supuesto, civil. En el marco de la Administración no hay posibilidad de responsabilidad penal, pero qué menos civil, ¿no? Y luego hay otra cosa que es... Perdona una cosa, Sí. El gobierno sí dota de medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad. El problema es que se lo dota a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos. Claro, claro. Porque a ellos sí les efectivamente. compran jeeps y 4x4 y tal. Así Perdona. es. Y luego hay otra cuestión también sorprendente, y es que la Ley Orgánica del Poder Judicial reservaba ciertos casos, ¿no? que se juzgaran ciertos casos de especial relevancia, como pueden ser los casos de terrorismo, los casos de narcotráfico, donde la Audiencia Nacional, para que no tengan que ver el caso, pues a lo mejor un juez de instrucción de Barbate, que la zona de influencia, ya sabemos que el campo de Gibraltar está tomado por el narco, pues que no haya una especial proximidad de estos cárteles que tienen un poder muy intenso sobre ciertas personas que pueden estar ahí en zona de proximidad geográfica. ¿Por qué este caso no se ha llevado a la Audiencia Nacional? La respuesta es que, bueno, que es casi como un tema aislado. O sea, que esto no pertenece a una banda, ¿no? con un núcleo de acción más allá que un caso aislado que pasa pues, en el estrecho de Gibraltar. Ese es el tema. Es que es una cosa... Se va a tratar como si fuera un accidente de tráfico en el estrecho. Sí, pero no es Hay una interpretación. Pero no es el primero, perdona, porque sí ha habido casos, no con lanchas, pero sí con vehículos del narco que han embestido a coches de la policía y han dejado heridos a policías en la zona de... Sí, sí, de ahí. en la Hay una línea y todo eso, interpretación efectivamente. vengativa, ¿no? En la cual habría un componente de venganza. Que, bueno, no la hemos sacado la primera, pero no carece del todo de plausibilidad. Después de este fenómeno, los que fallecen son miembros de la Guardia Civil, es verdad que empezamos a tener, que algo ocurra después de otra cosa, no implica necesariamente que ocurra a causa de esa cosa, pero esto fue así, ¿no? En latín esto es el post hoc ergo propter hoc, que no es necesariamente, no siempre se da, pero la idea es que precisamente la dejadez del gobierno ante la Guardia Civil, que provoca 2 muertos, ocasionaría que la Guardia Civil, a través de la AUCO, empezara a investigar de una manera más contundente al gobierno, y por lo tanto todos los casos que he mencionado antes. Koldos, Mujer, Europa, Ernostrum, bueno, todos los que... Bueno, no es Ernostrum, perdón, es la de Plus Ultra. Esta especie de... Con un abrazo fortísimo a nuestros amigos de Ernostrum. Sí, que debe haber pegado un bote en el asiento. Avivamiento, este avivamiento, es que son todos latinazos. Claro. Este avivamiento de... Y además el Plus Ultra es Nostrum. Es El muy Cubo Nostrum. Vadis, el Vaedictis. Es un gran nombre. Es un gran nombre. Sí, no, quiero decir que el Plus Ultra está ahí en el escudo de España. Es muy Nostrum. Bueno, la cuestión es que el avivamiento por parte de la Guardia Civil a través de la UCO de la investigación contra el gobierno podría ser algo que ocurre precisamente por esta dejadez del gobierno a la protección de la Guardia Civil. Y a su vez entonces la concomitante de esto sería que entonces ahora el gobierno, cuando hay que defender a esos guardias civiles, Sí, o dice, este abogado, lo siento. tampoco se ve especialmente motivado a hacerlo. Pues O que sea, sepa sería- usted que esto que está contando Miguel Ángel Quintana Paz no es una teoría de la conspiración, sino que en medios de la Guardia Civil, sobre todo de a pie, te lo dicen todos. Sí, es muy frecuente Sí. esto. O Además- sea, es muy frecuente oírlo, digo. Sí, una cosa para añadir, es decir, la fuerza que tiene Marruecos respecto a los miembros del Consejo de Ministros. Porque yo creo que tiene que tener cierto interés Marruecos en que no cambien a Marlaska,
porque si tú tienes a una persona de alguna manera de la cual tienes conocimientos de algunas cosas, pues prefieres que no te la cambien. Y qué rapidez se dio Marruecos en que cambiaran a González Laya, la ministra de Asuntos Exteriores. Luego llega esta situación tan curiosa que estamos viviendo con Marruecos, dices, es que al final, pues no sé, yo creo que tendríamos que entrevistar al rey de Marruecos y tal para preguntarle cosas sobre España, que debe de saber más. Pues no sé si... ¿Cuándo va a dimitir Sánchez? Es que no sé, al final no se sabe si quien manda en este país es Zapatero o es Hassan. Un poco una mezcla de todos, probablemente, ¿no? Sí. En fin, mire, no es posible que España sea, con Holanda, y creo que no me equivoco, los dos principales puntos de entrada de la droga en Europa, y que aquí no haya un grado de implicación corrupta del mundo político con el narco muy hondo. No es posible, sencillamente, que eso no pase, lo hay. Entonces, bueno, pues aquí estamos esperando a ver. ¿Cómo se termina? Hay que ver cómo estaba haciendo con las lanchas Donald Trump en el Caribe. Pues bueno, no digo que a lo mejor una situación tan bestia, pero que alguna cosa tomárselo un poquito en serio y sobre todo ante la situación tan complicada, oye, pues el ejército también podría hacer algo y custodiar esas zonas. Aunque Margarita Robles es la que dice el ejército no está para esto. Sí, ni para la inmigración. Ni para el problema de que si aquí aplicáramos una medida parecida a la de Trump es que seguramente surgiría poco después una ONG de ayuda a los pobres narcotraficantes hundidos y seguramente también alguna diócesis o archidiócesis crearía fijo, servicio especial de atención a los narcotraficantes damnificados por el gobierno de la ultraderecha. Pero si la dirigiera alguien como Roldán en su día, robaría al colegio de huérfanos de los narcotraficantes en directo. Eso también es una opción. No, sin ir a medidas extremas, ¿no? Como bombardear a narcolanchas marroquíes que pasen por el estrecho, aunque sea formalmente, declarar la zona del campo de Gibraltar como zona de especial singularidad, por los múltiples factores que tiene. O sea, es un acceso de entrada del narcotráfico. Se sabe que están ahí actuando las bandas con impunidad. Por ejemplo, los guardias civiles que estén ahí destinados, que tengan ciertos beneficios económicos, que tengan medios especiales, que, no sé, que se les promocione con más facilidad si has hecho acto de servicio ahí. O sea, no sé, que se les reconozca que es una profesión de riesgo, qué mínimo, ¿no? Pasaba en el País Vasco. Es que seguimos sin eso. Pasó, efectivamente, hasta que dejó de pasar. País Vasco. Claro. Es que ocurre casi lo contrario, ¿no? Que Exacto, por estar ahí es tienes más riesgos. Por eso un poco la teoría que he expuesto antes. Si se demuestra que estando ahí tu vida corre peligro y además luego el gobierno pasa de ti cuando te ocurre algo así, lógicamente el resto de la Guardia Civil, con un mínimo y muy razonable y muy loable espíritu de cuerpo, empieza a tomar esto entre sus manos y decir... Que por cierto es una cosa que tú alguna vez has dicho y que yo no he entendido del todo, que son al final esos recursos que al final tiene el Estado para protegerse a sí mismo, ¿no? Las instituciones del Estado, ¿no? Que en muchos cuerpos no se ven, hay que decir que debería verse, no se ve, pero por suerte la Guardia Civil parece que sí. Desde los tiempos de Narváez. Efectivamente, que eso es un clásico. No, y tú lo decías el otro día, ¿no? Que al final ese espíritu de la Guardia Civil, que son los caídos en acto de servicio, que ya no se encuentran en ningún otro lado. Así que, bueno, pues Es verdad. Sí, es verdad que en una conversación, efectivamente, fuera del programa. Pero es cierto, es decir, al final es que es la continuidad del Estado de verdad, del Estado-nación. Eso es así. Y además se puede hacer la comparativa muy fácil, no solo con cualquier otro cuerpo fiscal, sino con el otro cuerpo policial. ¿Qué ha descubierto la Policía Nacional en términos de corrupción política? Lo han destruido deliberadamente. Pero esto se soluciona con Diego Pérez de los Cobos de ministro, dado que ahora ha perdido esa posibilidad del generalato, pero Diego Pérez de los Cobos, ministro del Interior, y que supervise ambos cuerpos. Por eso en un gobierno que está... Es una idea que lanzo para que promociona estas figuras. Realmente cuesta pensar que un gobierno que promociona a figuras como Pérez de los Cobos no tenga esta connivencia con el crimen. Es muy difícil pensarlo. En fin, bueno, seguiremos contando lo que vaya saliendo. Las imágenes de hace unos... además a mí me las mandaban por WhatsApp... por no delatar a nadie, operadores jurídicos, como dice el gobierno de la zona de Andalucía, escandalizados completamente. Estamos viendo lanchas de narcos aquí, pero están a 200 metros de una playa llena de gente. En fin, seguiremos contando. Antes de cambiar de tema y de meternos en el asunto de la guerra de Irán y todas esas cosas, y de la posición del gobierno español y de las medidas, etcétera, es muy importante seguir hablando, creo yo, de la cuestión de la
apertura sin límite de la sanidad pública, porque no sé si estamos dándonos cuenta de la locura que es. Insisto, y hay que insistir 1000 veces, el discurso emocional al que está recurriendo la izquierda de aquí, ante todo, somos humanos y atendemos, eso se hacía ya. De lo que estamos hablando no es de eso, de lo que estamos... Usted imagínese la combinación. Sanidad universal, incluidos todos los servicios de la sanidad pública con carácter universal. Más arraigo y, por tanto, regrupamiento familiar, y combínelos. ¿Eso quién lo paga? ¿Quién lo resiste? Y, mientras tanto, la sanidad pública española tiene carencias muy gordas. Las gafas, las dentaduras, de las enfermedades, del ELA ni hablamos, de la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, vamos a ver, Mónica Fuster ha hecho una segunda investigación. Estamos aquí investigando todos los días para ir añadiendo datos a la descripción del conjunto. Estamos en una antigua, auténtica locura, porque en nuestra sanidad hay muchas cosas a las que no llega. Y no será por falta de impuestos. Mónica. Muchas familias sufren la impotencia de ver cómo un ser querido se va sin poder hacer nada al respecto. Y no por falta de recursos, sino por problemas económicos. España es un país que presume de su sanidad pública. Sin embargo, son muchos los tratamientos y enfermedades que necesitan una financiación que no se les está dando. Este es el caso de las enfermedades raras. En los últimos días se ha viralizado el caso de Leo, el niño sevillano que sufre piel de mariposa, una enfermedad que provoca que su piel sea extremadamente frágil a cualquier contacto. La Junta de Andalucía ha decidido asumir el coste del tratamiento, pero hay 500 niños en España que no correrán la misma suerte que Leo. Un vendaje normal para niños como Leo es una tortura. Es por ello que necesita gasas especiales y tratamientos que son muy costosos. Quiero vivir sin tanto sufrimiento en mi día a día. Quería deciros que un año después en España seguimos esperando el VIUEC, que nos ayudaría mucho a todos en nuestras heridas. Son muchas las familias que denuncian que la ayuda pública en estos casos no es suficiente. Algunas denuncian que en España no se financia el único fármaco eficaz contra el insomnio infantil en menores con autismo y enfermedades raras. Sin esa financiación, muchas familias deben pagar el tratamiento de su propio bolsillo o renunciar a él. La falta de recursos también afecta a enfermedades graves como la ELA. Pacientes y familiares llevan años reclamando más apoyo y más cuidados especializados. Algunos denuncian que la falta de recursos condiciona gravemente su calidad de vida. Ese es el caso de Carlos Ardanaz, un hombre de 59 años que luchó valientemente contra la esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, la situación personal de su familia y la falta de recursos le llevaron a pedir la eutanasia. Y el sufrimiento no solo llega al final. El acompañamiento en este tipo de enfermedades es una circunstancia muy dura para los familiares. Muchos desarrollan el síndrome del cuidador, un estado de agotamiento físico, mental y emocional crónicos que afectan a quienes cuidan de manera intensiva a personas dependientes. Entre preocupaciones por no tener los medios suficientes para cuidar de sus seres queridos, los cuidadores se exponen a desarrollar estrés, ansiedad y aislamiento social. Y no solo se ven afectados pacientes y familiares, también abundan las quejas de los médicos por la falta de planificación de las plazas MIR, la ineficacia de un sistema descentralizado y las duras condiciones laborales de los sanitarios, situaciones que no se han visto favorecidas a pesar del nuevo Estatuto Marco. En definitiva, una situación que muestra el mucho trabajo que le queda por delante al Ministerio de Sanidad y los pocos recursos que se destinan a ciertas enfermedades. Ayer veíamos con Iago Soler el panorama general de una sanidad colapsada con listas de espera de un mínimo de 150 y tantos días, etc. Hoy hemos visto esto, que es otra parte fundamental, que es donde nuestra sanidad no llega. Y en estas condiciones tú planteas el acceso universal de todo el mundo a todo el abanico de servicios de la sanidad pública. Pero si es que no se puede. Barra libre. Y el problema es el efecto llamada que esto tiene. Porque esto es un efecto llamada también, entre otras cosas. Entonces, yo lo que creo es que la gente tendría que realmente interiorizar que los españoles e inmigrantes legales que están aquí
nos dotamos pues, de unas normas donde todos de alguna manera contribuimos para poder disfrutar pues, de determinadas cosas, para poder disfrutar de una jubilación, para poder disfrutar de una educación, para poder disfrutar de una sanidad. Por supuesto, como bien has comentado, siempre que alguien esté en una urgencia, que de repente hay un problema, no se le va a dejar a nadie tirado en la calle, pero ya está, nada más. Incluso cuando hay extranjeros que están aquí, de viaje, europeos, etcétera, si se les atiende, posteriormente se pasa la factura a su país de origen. Entonces, lo que no puede ser es que nosotros, que ya no somos un país rico, ya no somos la 7ª potencia industrial del mundo, porque nos están dejando el país como nos lo están dejando, que encima pues nos dediquemos a decir que todo el que tenga cualquier problema, que se venga aquí, que aquí se les va a tratar. Y bueno, pues eso a mí me parece que tendría que haber un debate y deberíamos de ser los españoles quienes realmente fuéramos conscientes de las consecuencias de esa decisión y con pleno conocimiento se votara en referéndum cómo va a ser ese modelo de sanidad. Pero bueno, yo he vivido en muchos países del mundo, en muchos países de Asia, en Estados Unidos, y si entro en un hospital con la tarjeta de crédito por delante, incluso en urgencias, que ya digo que aquí en urgencias yo es algo que no discuto. Pero por favor, que no somos millonarios y que no podemos aquí ser los más dadivosos porque nos arruinamos el país. Y luego la gente pues se queja de que si las listas de espera y qué tal y eso, dices, hombre, pues vamos a ver si nos dimensionamos, porque si nos vamos a dimensionar, la palabra es esa, si nos vamos a dimensionar para darle cobertura médica a toda la gente que venga aquí, pues yo creo que tenemos los museos, tenemos que cerrarlos y convertirlos en hospitales porque no vamos a dar abasto y vamos a necesitar pues a lo mejor el doble de médicos de los que actualmente tenemos. Sí, yo creo que cuando el argumento es este humanitarismo, estas invocaciones a la humanidad, hay que desconfiar, ¿no? Estaba la famosa frase aquella de que cuando escucho la palabra cultura me echo la mano a la Browning, a la pistola. Bueno, pues cuando escuchamos la palabra humanidad así repetida de manera rimbombantemente nos tenemos que echar la mano a la cartera o algo peor, porque peor. No es solamente es un chantaje moral. Es un chantaje moral y es justo la generación de la discordia, que es lo contrario del sentimiento humanitario. O sea, yo creo que esto tiene dos facetas en las cuales el gobierno quiere generar fuerte discordia, fuerte malestar y fuerte enfrentamiento de unos con otros. Primero, las comunidades autónomas, porque recordemos que en España las que tienen la competencia de la sanidad son las comunidades autónomas, es decir, las que no van a ser capaces de dar abasto con todo este efecto llamada que decías, van a ser las comunidades autónomas, no el propio gobierno. Excepto a él le sale gratis, en Ceuta y Melilla. Que son dos lugares particularmente sensibles a esta política imagínate la locura, o sea, de verdad. Sí, pero ahí vendría el segundo, que es igualmente uso. O sea, el primero es este. El primero es que, de hecho, uno de los lugares de entrada privilegiados, si viene gente por este efecto llamada, sería Barajas. Cuando vienes en Barajas no vas a coger luego un autobús hasta Oviedo o hasta Zaragoza, vas a quedarte en Madrid. Es decir, Comunidad Autónoma de Madrid, es decir, Ayuso. Es decir, pues eso, un ataque a gobiernos autónomos poco afines al gobierno. Segunda parte, que se va a producir en todas partes, e incluido en este caso también Ceuta y Melilla, en cualquier consulta. Cuando tú vayas, veas que no te van a tratar o que te van a tratar 5 horas más tarde o que te van a dar cita para dentro de 5 meses, a lo mejor 5 meses es hasta una buena cifra, para dentro de año y medio, ¿contra quién vas a reaccionar? Pues contra la dependiente que te está atendiendo ahí, la funcionaria, contra el médico, contra el otro enfermo que ves, contra el que está esperando contigo en la sala de urgencias y va antes que tú, aunque tú crees que lo tuyo es más urgente. Es decir, discordia civil. Es decir, que unos nos enfrentemos frente a otros viendo que efectivamente las cosas que pasan son injustas porque van a pasar muchas cosas injustas porque no va a haber medios para atender lo justo. Y esa discordia de unos contra otros, recordemos que los médicos, que van a ser fuente obvia fuente, receptores obvios de esta falta de este maltrato, de esta falta de una mínima decencia en el trato, estos médicos
están ahora en contraposición al gobierno, están en rebeldía, por así decirlo. Es decir, es una medida para hacerles más difícil la vida a los sanitarios, a los médicos, a todos nosotros, para que nos enfrentemos, y mientras que nos enfrentamos y nos vamos a casa molestos porque, uy, este médico que ha tardado, me ha dado una cita para dentro de año y medio, o hoy esta dependiente que no me sabía atender y que me ha mandado al otro hospital, pero se confundió, mientras que estamos enfrentándonos unos con otros, no nos damos cuenta quiénes son los bondadosos, humanitarios y benévolos señores que están fomentándola, que es el gobierno. No, yo creo que es absolutamente falso que ahora mismo nuestro sistema de sanidad pueda dar este servicio gratuitamente a todos los inmigrantes. Y un dato, cuando estuvimos discutiendo si el tema de los MUFACE, que son el seguro de los funcionarios públicos, que son alrededor de 1,5 millones de funcionarios, hubo un problemón entre el gobierno y las aseguradoras privadas que no querían ni presentarse al concierto porque es ruinoso. Y el gobierno tuvo un problema y tuvo que ceder porque sabe perfectamente que ya no puede acoger a 1,5 millones de funcionarios en el sistema público. Quebraría al día siguiente el propio sistema, no puede dar ese servicio. Pues si no puede dar servicio a 1,5 funcionarios españoles, ¿cómo va a dar servicio a Sanidad Universal a todos los inmigrantes que puedan venir, ¿no? Al número N que pueda venir. Entonces, es absolutamente falso. No es dársela, es quitársela a todos, en su caso, ¿no? Entonces, hay otro efecto que se produciría si eso llega a ejecutarse, que ya no es solo el efecto llamada, sino es el efecto absolutamente de huida de los cuidadores, que son los que cuidan a los enfermos. Sí. Todos los médicos españoles se irían al día siguiente a otros sistemas de Europa donde probablemente recibieran un sueldo en mejores condiciones y tuvieran unas condiciones de trabajo dignas que ahora mismo no tienen. Y por eso reclaman y por eso están en huelga el estatuto del funcionario de los médicos, ¿no? Entonces, ya no es solo ese efecto llamada, sino el efecto huida. Y en España habría que ya tenemos un problema enorme de déficit de especialistas, pues ni me quiero imaginar cómo sería la situación y cómo se agravaría. Como vas a abrir a su vez la inmigración a que vengan personas con titulaciones más que dudosas, pues vas a tener a médicos con una cualificación muy mejorable, alguna de ellas en medicina, hablábamos antes de las medicinas integrales, pues estas a lo mejor son medicinas africanas o medicinas un poco chamánicas en las cuales te van a poder atender. Por cierto, muy relacionado con esto, el anuncio que ha hecho el propio Ministerio de Sanidad anunciando esto, era un anuncio en el cual mucha gente salía hablando en otras lenguas porque no saben hablar español. O sea que vamos a tener médicos y pacientes que no saben hablar español. No sé si usted lo ha visto. Una cosita muy importante. Cualquier decisión que se tome tendría que ir con un estudio económico y con un estudio de impacto. Y el problema es que aquí se lanza esta idea del buenismo y tal, y se cubre el expediente y dices, pero ¿dónde está el estudio de impacto? ¿Cuántas necesidades, cuántas camas más se necesitan? ¿Cuántos hospitales hay que abrir en el futuro y cuántos médicos? Y encima tenemos carencia. Entonces, ese estudio yo creo que nadie lo ha dicho. Al revés. Se lanza, es interesante porque, o sea, qué bien, porque vuestras intervenciones me parece que permiten reconstruir muy bien el escenario general. O sea, Gabriela ha recordado muy oportunamente cuando se planteó la cuestión de MUFACE, acuérdese usted. ¿Cómo van a entrar 1,5 millones de personas más en el sistema público? No caben. A ver cómo hacemos para renegociar. ¿Recordamos lo que ha sacado La Razón hoy? Lo de La Razón, el informe. Nadie en el gobierno ha evaluado el número de los que podrían estar. Es decir, cuando se trata de plantear 1,5 millones de personas españoles que han cotizado, etcétera, se reconoce por parte del gobierno, el estudio de impacto del que habla Marcos, que no se puede. Esto lo sacan ¿por qué? Lo sacan por lo que estaba contando antes Miguel Ángel Quintana Paz. Es decir, es un puro efecto propagandístico de crear antagonismo social, que es a lo que recurre la izquierda cuando se quiere mantener el poder. Es decir, tú marcas el campo de los buenos y de los malos. Da igual que luego se vaya a hacer o no. Lo importante no es eso. Lo importante no es que tú resuelvas un problema, lo importante es que lo crees. Porque crear el problema te permite identificar al enemigo y dejarlo aislado en su caso. Y tú enarbolar una bandera que luego, ¿qué más da si vas a cumplir o no? Esto sabe usted lo que es. A mí, como término técnico, solo se me ocurre cabronada, que seguramente existirá, pero lo que hace es romper la sociedad, crear un problema, añadir otro más, objetivo, que es el de la gente que no vas a poder atender, y ¿para beneficiar a quién? ¿A Pedro Jodío?
Este eslogan último, esta especie de lema de nuestro gobierno de crear esta discordia y dividir entre los buenos y los malos, está siendo el eslogan de toda la legislatura, desde 2023. O sea, el muro, porque es lo dijo con toda argumento claridad. de fondo Claro. esto, hay unos buenos y unos malos, los malos son malísimos, son fascistas, es ultraderecha, es una cosa que viene horrible y por lo tanto tú asegúrate de estar al lado de los buenos, que son los que votabais al Es PSOE. Ernesto Laclau. Sí. O sea, Sí, es es que el eso, antagonismo solo es oprimido evidente, y tal. Y además es que la confrontación es el combustible de la izquierda. Si no existiera confrontación, si no genero peleas entre grupos distintos, pues entonces aquí no nos comemos nada. Es un populismo laclauiano muy cutre porque al menos en Laclau, y voy a romper una lanza a su favor, hay creación de pueblo. O sea, hay un sentimiento de pueblo, pero aquí no puede haber pueblo, esto lo deja muy claro Enriquel. Nunca puede haber pueblo desde la izquierda en España porque la izquierda no cree en el pueblo español. Entonces tienes ahí a los de Batasunos que obviamente no quieren compartir pueblo con los del PSOE y tienes a Rufián que no quiere compartir pueblo. Entonces, al menos el populismo, con todos los problemas que pueda tener, al menos genera un sentimiento de pueblo. La izquierda, cuando adopte estas prácticas, ni siquiera Estamos poniéndolo muy estupendo. Rufián hace una excepción con los madrileños, porque Ernesto Laclau es eso el sí teórico comparte del muy populismo de izquierdas que finalmente no sale. Pero yo estoy convencido de que en realidad para él la invocación del pueblo en realidad solo es una coartada para poder predicar el antagonismo social como método de control y de poder. No creo que fuera sincero, la verdad. Yo creo que sí que es Estos sincero. son cosas mías, da lo mismo en todo caso porque estamos ya en un nivel de estupendez que me parece que es mejor. Tenemos el vídeo de Sanidad de Mónica García porque es el que hemos preparado para la grabación de Úsales mañana, en el que aparece un montón de gente hablando en idiomas muy extraños, incluso en español, sobre la cuestión de la sanidad. Y está muy bien, porque lo que te dicen todos ellos es qué bien que ya no van a hacer falta ni papeles, ni inscripción en el ayuntamiento, y todo esto en diferentes idiomas, ¿no? Ni nada para que me atiendan aquí. Y sacan un mundo multirracial en el que al final aparece Mónica García, perteneciente a la única raza no mencionable, creo yo. Está. Vamos a verlo. Atienda. Gobierno de España. Por fin tienes acceso a la sanidad, aunque no tengas permiso de residencia o trabajo. يمكنك الآن الاستفادة الكاملة من حقك في الرعاية الصحية العمومية. Pas besoin d'être inscrit à la mairie, pas de paiement rétroactif, pas d'obstacle administrativ. Doar că trebuie să întrebi la centre de sănătate din cartierul tău cum să soliciți acest drept. 更多信息请查看 universal.sanitas.gov.es. Así es, el Gobierno de España ha aprobado una reforma para garantizar que la sanidad sea universal para todas las personas que viven en nuestro país. En 2018 dimos un paso para recuperarla, pero todavía quedaban algunas barreras administrativas. Con este nuevo Real Decreto convertimos ese derecho en un hecho. En un momento en el que el racismo y la exclusión avanzan en muchos lugares, España reivindica con orgullo que la sanidad pública es un derecho universal para todos y para todas. España elige cuidar, España elige proteger el derecho a la salud, España elige que nadie tenga miedo cuando necesita atención sanitaria. Bienvenidas, bienvenidos, welcome, bienvenue, marhaba, guanjin, bienvenid, yosamati. Hay una célebre frase de Dostoyevsky, ya no me acuerdo de dónde, que es ese amor a la humanidad, ese tipo de amor a la humanidad que se traduce en odio a las personas concretas. Es exactamente esto, ¿eh? En fin. Yo quiero apuntar una cosa muy interesante que señalabas, que es esa especie de teoría de reemplazo de nuestros especialistas que se van a ir fuera y van a venir pues, de otros países esos sanitarios. Pero es que encima es hipócrita, porque a fecha de hoy, yo no sé si hay un potencial indicio de delito de odio, pero hay 30.000 expedientes, más o menos, de sanitarios que no se les reconoce en España. Oye, igual son profesionales de primera en sus países de origen, pero no se les reconoce la especialidad en España. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación ha decidido que no llegan al... Que con ellos no hay convenio de convalidación. Exacto, y que bueno, pues a lo mejor no sé si que son... ¿Cómo era la palabra? ¿Ispanchindá? O claro, no sé tú estás pensando en los que vienen de Iberoamérica. Sí. Yo estaba pensando en un acuerdo que hubo hace un año y pico con Senegal,
Con Senegal, ¿vale? por cierto, Senegal. Donde con todos mis respetos, a lo mejor hay una gran escuela de médicos que es puntera. Conocida en todo el mundo. Pero así en principio no me parece a mí, en principio, a lo mejor me equivoco, obviamente no soy médico, habría que dejar hablar a los médicos, pero no creo que sea el foco de la medicina más avanzada Senegal. No, seguro que no, pero esa tramitación es expedientes y por lo menos, o sea, dentro de esa política coherente del reemplazo deberías abrir las puertas, pero luego esos expedientes de convalidación son casi imposibles, se quedan ahí, hay expedientes que tardan hasta 15, 20 años y además tienes que saber español. Es uno de los requisitos para que te convaliden el título de especialidad. Entonces, ni por un lado ni por el otro. No sé, igual liberalizarán ese proceso para es que la noticia por ahí que se iban a agilizar el proceso con Senegal. O sea, el acuerdo con el gobierno era de senegalés, en este caso era de este tipo. Menos mal que nos queda Portugal. Y Senegal. No. Menos mal que nos queda Senegal. A la publicidad. Hay que ser la publi. Y a la vuelta, hablando de hispanchidad, como decía Gabriela, vamos a hablar de panchitada, que ha sido definido como una de las palabras que hay que proscribir, así como remigración, que esto tiene mucho interés, por cierto, porque es una perfecta locura. Bueno, vamos a hablar del asunto este del judío, o sea, del odio con H que inventó el gobierno. No es una cuestión menor, no es una broma, no es una broma. Es un productor de antagonismo social y de mal rollo. Joder, ya está bien, ¿no? De verdad. A Publi lo vemos. ...22:55, 21:55 en Canarias... ...y vamos con la cuestión esta de las palabras prohibidas... entre otras, panchitada. Usted sabe que, a poco que frecuente las redes o que tenga hijos menores de 20 años, que el término panchitada se ha popularizado para definir, ¿cómo decir?, las manifestaciones excesivas del ámbito hispanoamericano particularmente presente en los Estados Unidos. Vamos a decirlo así, porque es básicamente eso. Ellos se llaman a sí mismos latinos, como si fueran Julio César, pero esta es otra historia. Bueno, pues resulta que va a estar prohibido. Y remigración también, cosa que es muy interesante porque, hombre, remigraciones hemos conocido todos y no pasaba nada, no era ningún pecado. Pero sí, esto también. Lo veíamos en una información de The Objective hoy, panchitada histórica o remigración, los mensajes que el gobierno persigue por odio. Bueno, y otras palabras del mismo tipo. A mí lo que me interesa es lo siguiente. ¿Odio por qué? ¿Fascista se considera insulto o no? O señoro, que lo ha dicho Yolanda Díaz. Sí, claro, sí, señoro, machirulo, pero lo de fascista, porque parece ser que eso no genera ningún problema. Aquí lo que comentabas al principio, o sea, lo primero es que los sentimientos no son delito. Y tener sentimientos, que puede ser amor, celos, odio, etcétera, mientras no conduzcan a acciones concretas, los sentimientos no son condenables. Pero si pudiéramos decir que hay sentimientos que pudieran causar delito, por ejemplo, la envidia y el resentimiento que tienen contra los ricos, por ejemplo, conduce a acciones como el impuesto de grandes fortunas, que está basada en la envidia y el resentimiento. Eso debería de ser un delito, ¿no? Pero sí, porque eso el delito pero es que lo alimentan contra Mancio Ortega, contra Juan Roch, porque alimentan esa envidia y ese resentimiento contra esta gente. Entonces, oye, pues bueno, ya casi hasta roza el delito de odio contra el rico. Pero el problema es quién va a medir estas cosas y cómo se van a medir, porque efectivamente, ya te digo, todas las cosas que ya ha interiorizado la hegemonía cultural de la izquierda como normal, y las cosas que no les interesan son las cosas que son anormal, porque si hacen una búsqueda con inteligencia artificial va a ser buscar determinadas cosas. Y bueno, pues ya te digo. Sí, es verdad que la envidia en la tradición moral se considera el pecado más absurdo de todos, porque el que lo comete no lo disfruta, sino que lo padece. O sea, el envidioso es el que lo pasa mal. Yo qué sé, con la gula al menos te lo pasas bien comiendo, con la lujuria te lo pasas bien. Sí, había una definición que era dolor del bien ajeno, ¿no? Eso es. Y entonces es dolor propio. Sí, pero yo creo que hay un componente de te quedas más tranquilo después de... te quedas más relajado. Pero la envidia te puede conducir a cierta satisfacción,
que es a ver si le Claro, fastidio. es lo de después, pero al aún otro. así, ¿tú Eso. te crees que después del fastidio se quedan tranquilos? Yo creo que todavía queda con la envidia, porque además ya antes lo ha disfrutado, el que ha disfrutado de sus riquezas. Sí, pero el odio sería como la envidia, que también es algo Bueno, que te el perjudica. odio tiene también de hecho, algo de tiene esto dijo, hay que decir que algo de esto dijo Pedro Sánchez en la comparecencia de ayer. Claro, ¿qué es lo que te responden? Hoy mismo he estado en un montón de juristas y de jueces, son muy divertidos los jueces y los juristas en redes sociales, intentándotelo explicar todo como si fuéramos un poco de cortos, ¿no? Un poco de lentos. Y nos dicen, a ver, que en realidad el delito de odio no es por tu sentimiento interior. Cosa lógica, porque no nos van a implantar algo que se active justo cuando las neuronas odian. sí. No es por tu sentimiento, dicen. Y añaden, dicen, no es ni siquiera por manifestarlo. Bueno, no es por manifestar el odio, sino que es cuando al manifestarlo tú estás de alguna manera incitando, no que se ataque, cuidado, lo cual me parece legítimo. Si yo digo, vamos todo el mundo a pegar a Gabriela, pues estoy manifestando mi odio, pero estoy incitando al delito y eso es normal que esté penado, ¿no? No. Es simplemente que el hecho de que tú lo manifieste pueda ayudar a otros a odiar, no a la violencia, sino a odiar. Esto es el de... Pero es que siempre que manifiestas un odio, claro, dependiendo del juez que me vea y del señor que me juzgue, puede pensar que mi manifestación, sobre todo si la hago muy bien, muy útil, muy brillante, puede haber mucha gente que se sienta incitada a odiar conmigo. Me lo estás poniendo en la línea de tal, porque todo lo que se ha hecho, cuando escuchas a gente como Yone Belarra hablar de Amancio Ortega, de las máquinas que ha regalado, cuando tal, no sé qué, está precisamente incitando a un odio hacia determinada gente que por su propio esfuerzo ha conseguido un nivel económico y ha pagado sus impuestos, pero dices, tienen que pagar más y tal, pues si ya pagan más y tal. Entonces, eso lo que yo estoy diciendo es que esto del delito del odio es una estupidez. O sea, lo que pasa es que es verdad que algunos que te quieren explicar, nos quieren explicar como si los estúpidos fuéramos nosotros, nos dicen, no, si es que no es el sentimiento. Bueno, es la y añaden, y no es ni siquiera la manifestación, sí, es la manifestación, porque lo que haces es cuestionar que tú puedas decir algo que a los demás lo compartan. Y además lo haces solo, aquí hay como dos escuelas, los que piensan que el grupo hacia el cual se dirige el odio tiene que ser un grupo vulnerable. Pero hay toda otra escuela jurídica que piensa que no hace falta que sea vulnerable, con lo cual pero lo que pasa es que ya sabemos que ningún juez va a condenarte por suscitar el odio a los ricos. Hay una cosa, o sea, están jugando con doble baraja. Pero hay una cosa muy interesante que puede surgir con esto, porque probablemente el islamismo está produciendo un odio hacia aquellos que no tienen esas costumbres, hacia aquellos que no aceptan la Sharia y hacia aquellos que quieren mantener una vida occidental, incluso dentro de su propia comunidad y fuera de su comunidad, y mujeres y tal. Entonces, si eso realmente se hiciera en serio, deberíamos de empezar viendo si hay que legalizar el islamismo, porque de hecho yo no lo considero una religión, es un movimiento totalitario que trata de imponer la Sharia y que nunca pasaría el filtro para ser un partido político. Es como si un partido nazi no se le permitiría, con unos estatutos nazis, ser un partido político, pero si se revistiera de religión, entonces sí pasaría el filtro, es lo que está pasando con el islamismo. Entonces, bueno, a lo mejor habría que utilizar esta argumentación que está utilizando el gobierno para decir, con esta regulación sería delito de odio tener una mezquita y predicar. Y si es que el propio acto del gobierno de presentación de esto, que es un acto de nuevo para generar discordia, para decir, mirad, nosotros no odiamos, los que odian son todos estos hijos de su madre. Sí, esto es un sketch de Ortega, pero es que es verdad. Es que actúa así, el sketch funciona porque así es. Nosotros no odiamos, pero fijaos toda esta bazofia que es la derecha como odia. Bien, este mismo acto en el cual hacen esto de una manera un poquito más sutil, pero siendo un juez también un poco más sutil, podríamos acusarles también de delito de odio. Es decir, sí, que nos lleva a callejones sin salida, es un mecanismo diseñado para castigarnos a algunos y otros no, para que ciertos discursos que al gobierno no le gusten se le consideren de odio y los que le gustan a él nunca se consideren de odio, es una auténtica estupidez y nuestra única esperanza es confiar de nuevo en la propia estupidez, porque os recuerdo que todas estas medidas del gobierno luego, por suerte, son tan inútiles que muchas quedan en nada. Esta es la cuestión, que son inútiles porque al final la realidad social inevitablemente las desborda. Y el mero hecho de que el comentario general de la gente, cuando ha visto lo del odio con H, sea la de la pronunciación andaluza, por otra parte, siguiendo las reglas de la doctora Montero, María Jesús, ¿no? Como judío, yo creo que lo demuestra.
O sea, hay una historia, ahora digo la palabra Gabriela, pero como ya soy mayor, me vienen historias a la cabeza. Conocí a un amigo, tenía un buen amigo, un viejo comunista de los de verdad, del partido, en los años 60, cuando era complicado y tal. Después de años y años de oposición al régimen, de que nos pegaran los grises, de conspiraciones que nunca llegaran a ningún lado, de venga a darle con la vietnamita ya que yo no llegaba a ningún lado, un día descubro, me decía él, una pintada en la calle, que es cuando dije, ahora el régimen sí que está muerto. Y no era Franco asesino, era Franco gordito. Ese día yo vi que el régimen se había caído ya, claro. Porque te rebelas contra el tirano y no sé qué, le estás agigantando. Sí. Cuando es gordito, Sánchez, gordito, efectivamente se acabó. Y me parece que la reacción general, que está siendo la de, mira, que te den morcilla, es lo más indicativo de todo. No es odio, el odio es un sentimiento plebeyo, decía Nietzsche. Él prefería el desprecio. Esto ya como estupendez. Gabriela, ¿qué? No, efectivamente, desde el derecho romano te dice que el pensamiento no delinque, creo que lo decía Ulpiano, ¿no? Entonces, todo esto del odio, que lo contrario sería el amor, pertenece como al mundo de las pasiones. Incluso las pasiones tradicionalmente se han configurado dentro del derecho penal como una atenuante. Es decir, yo es que he cometido un delito pues porque me lleva por el arrebato pasional, ¿no? La pasión es tan baja que, bueno, que usted estaba en un estado mental tan sobrepasado que puedo llegar a entender una disminución de la pena. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente hay una serie de colectivos vulnerables o colectivos que tradicionalmente se han sentido atacados y entonces el Código Penal introduce ya esa agravante de discriminación, ¿no? Y ya existía antes del delito de odio del 510 del Código Penal. Cuando se introduce en el Código Penal el delito del odio, muchos juristas dicen, esto es redundante, ya está la agravante de discriminación que se puede aplicar a todos los tipos penales, entre ellos, pues, sobre todo los de agresión y los que atentan contra la vida. Por lo tanto, esto es simplemente una cuestión política, no sirve para nada, es redundante. Además, ¿qué es eso de un delito de odio? Es aquello que yo manifiesto y fomenta el odio. Es que hay una indeterminación del concepto jurídico. La propia técnica jurídica hace que el concepto pues sea, en función de que lo aplique, pues lo haga de forma selectiva, ¿no? Incluso peor, porque no puede cometer un delito de odio discriminando a un colectivo vulnerable si yo, por ejemplo, pertenezco al colectivo vulnerable. Es decir, que yo sea gitano y cometa un móvil discriminatorio o un delito con móvil discriminatorio contra un gitano, probablemente no se aplique porque yo también pertenezco a ese colectivo vulnerable, ¿no? Entonces, esto del delito de odio no tiene sentido ninguno. Ya, vamos, todos los juristas, y hay un montón de informes diciendo que no tiene sentido ninguno, que es redundante, que lleva a aplicaciones selectivas y que por lo tanto, bueno, pues es una lleva a aplicaciones selectivas. De hecho, cada vez que decís jodio, a mí me viene a la mente judío. Va a utilizarse con todo el discurso antijudío que hay por parte de afines al propio gobierno. Lo dudo mucho. Es que era lo que te iba a decir, porque, por ejemplo, con el tema de la vuelta ciclista, cuando además gente de los abertzales fueron los que vinieron aquí a Madrid para tratar de tal, ahí, contra ese grupo, pues fue tremendo. Y está alimentado desde la ultraizquierda, Sumar, Podemos, contra los israelitas, y con judíos en general e israelitas. Y de manera que hasta tenían que jugar un partido de baloncesto, lo tuvieron que jugar sin público ni nada. Y eso sí que es un odio a un grupo y que incluso puede llegar a la agresión, como se vio. Bueno, claro, que ellos dirían que no es un grupo vulnerable, dirían que los judíos, como son en realidad los que dominan el mundo, claro, y entonces ya nos metemos... Bueno, o el hombre blanco, como ya se sitúa, el hombre blanco, el varón, en una situación blanco, heterosexual... Pero entonces, con eso mismo, pues cuando ETA o cuando los abertzales atentaban contra los guardias civiles, dicen, no es un grupo vulnerable, lo somos nosotros, ¿no? Los terroristas. Bueno, esto. Sí, es una estupidez, porque además hace que dependa que el acto que tú haces dependa de a qué grupo perteneces, que se supone que esta era una de las cosas que se habían superado con el derecho más reciente. Bueno, porque te lleva el derecho penal de autor. O sea, yo no estoy condenando el acto en sí, sino en función de quién lo comete. ¿Quién lo comete? Eso se supone que el derecho moderno... El principio básico de la regla que tiene que respetar el derecho penal. O sea, yo condeno... En un Estado
Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, Claro, totalmente. en una sociedad de estamentos probablemente sí que importa en qué estamento, en una casta, en una sociedad de castas, según la casta en la que estés. Pero hemos vuelto a eso. Hemos vuelto a eso, así no tiene ningún Y sentido. lo del lawfare, entonces, es que los jueces odian a Sánchez y a los socialistas. Entonces, Que es también vulnerable. Bueno, sí. Anda que no es vulnerable Sánchez, al final. En fin. Pero, en fin, bueno, me voy a callar. Tengo que contar dos cosas. Una, precisión jurídica de Marcela Rigía, muchísimas gracias. El colectivo judío ya está incorporado en el propio artículo del Código Penal y por resoluciones europeas. Lo que ha pasado es que han cambiado la configuración del delito de odio, pero no con esta nueva ocurrencia. En la última se modificó el artículo 510. También los gitanos, los pobres, la oporofobia que se llama, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por la precisión jurídica. Otra cosa que le cuento, que esto sí que es odio. A ver, ha habido un asesinato en la Universidad de Old Dominion, que está en Virginia, en Estados Unidos, donde lo cuenta la NBC News, donde un señor salía a tiros, un señor que se llama Mohamed Yalo, de 36 años, originario de Sierra Leona. Resulta que este caballero estaba gracias por el rótulo, este caballero se había unido a la Guardia Nacional, esta especie de fuerza militar de Estados Unidos, en 2009. En 2016 ya había sido arrestado y condenado por cargos federales de intento de brindar apoyo material al Estado Islámico. Había sido liberado de la custodia federal en 2024. Pues esta mañana salía a tiros, ha asesinado a una persona y a su vez ha sido abatido, como se dice, por la policía. En fin. Pues nada, así estamos. Sí, esto es un tema que se decía, que por supuesto no todos los islamistas son terroristas, pero muchos de los terroristas son islamistas. Bueno, ya ha habido varios incidentes de este carácter desde que empezó la guerra de Irán. Es interesante porque, fíjese usted, dentro del mundo musulmán propiamente dicho, la coalición suní contra los chiíes es manifiesta, pero en las comunidades musulmanas fuera del mundo musulmán se da una solidaridad que no se da allí. Esto es muy interesante y por repetirlo, como hay mucha gente que no se entera, sobre todo en los medios de la cosa, recordemos que los suníes y los chiíes llevan a bofetadas desde el siglo VII, desde que se muere Mahoma. Es una disputa por la sucesión entre el suegro de uno de los innumerables suegros de Mahoma, que era Abu Bakr, y su yerno y sobrino Ali, y que básicamente la oligarquía de la Meca apuesta por Abu Bakr frente a Ali, que representaba pues el mundo de la predicación, de Medina, etcétera, etcétera. Desde entonces a tortas. Cada uno ha desarrollado su propia forma de Islam, siempre han estado bofetadas. El mundo chií se ha centrado sobre todo en Persia, hubo un califato fatimí en Egipto, pero bueno, desapareció. Y solo China, a fuerza de dinero, consiguió en la época Biden unir a Arabia Saudí y a Irán en un pacto. Cosa que con frecuencia se olvida. Ese pacto se ha roto ahora otra vez por la política de Trump, que todo es muy complicado. Todo es muy complicado para que anden ahora aquí con... Por cierto, Justitia Europa, abrazos fortísimos, buenos amigos. Usted sabe que aquí los hemos traído, los hemos defendido, hicieron un trabajo extraordinario con el asunto de la pandemia y ahora quieren denunciar a Netanyahu y a Trump por delitos de lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad. Vale, pero el problema es que nunca denunciasteis al régimen de Irán por lo mismo. Es que estas cosas de verdad hay que cogerlas con pinzas. Digo esto para preparar el terreno, porque ahora nos vamos a la publi y a la vuelta vamos a hablar precisamente de cómo está este asunto, de la guerra, de las medidas del gobierno, que no las toma, que va a tardar mucho tiempo en tomarlas, y de las políticas militares de Sánchez, de verdad, lo que ha hecho. Todo el dinero para las armas, pues claro, publi lo vemos. Cuánta... Bueno. 23, 17, 22, 17 en Canarias. Vamos con el tema de polémica política del día, que ha sido el tema número 5, queridos, el de las medidas famosas. Hay guerra, sube el precio, el gobierno anuncia que va a tomar medidas, Yolanda Díaz dice, el martes las tendremos. El resto del gobierno dice, no vamos a tenerlas el martes. ¿Y aquí qué está pasando? Bueno, vamos a ver la polémica, vamos a hablar de verdad de las medidas.
porque es que ya nos conocemos, que llevan 8 años gobernando, como queda 7, venga, vale, y medio. Ya nos conocemos. Gloria Sacristán nos cuenta lo que ha pasado en la actualidad y luego comentamos. Yolanda Díaz pone fecha para que el Gobierno apruebe una serie de medidas que mitiguen los efectos económicos de la guerra en Irán. La vicepresidenta dice que el Ejecutivo de Sánchez las aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, pero Cuerpo y Bolaños la desmienten. Bueno, el objetivo es que el próximo martes podamos desplegar medidas en todos los ámbitos económicos y sociales y energéticos en nuestro país. Y aparte de lanzar mensajes de tranquilidad... Tranquilidad, el Gobierno de España va a hacer lo que tenga que hacer, no tengan la menor duda. La ministra de Trabajo también ha tenido tiempo para las críticas. Ha comparado a Feijóo con una lavadora vieja. El señor Feijóo es como una lavadora vieja en nuestro país. Aquellas lavadoras que tenían un único programa. El único programa del señor Feijóo es bajar impuestos. Y ha definido a Aznar como señoro de la guerra. Y porque España es muchísimo mejor que toda esta caterva de hombres todos señoros, los hombres de la guerra, que le han hecho un daño atroz a España. Sin embargo, estas declaraciones de Yolanda Díaz muestran de nuevo la poca sintonía en el Ejecutivo, que rebaja las expectativas de la ministra de Trabajo y deja en el aire que vayan a tomar medidas de inmediato. Ni Félix Bolaños ni el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han querido asegurar que el Gobierno apruebe estas medidas el próximo martes. Hablan de celeridad, pero no ponen fecha concreta. No puedo adelantarles ahora mismo el día exacto de la aprobación. Desde el Gobierno estamos trabajando con toda la celeridad y con todo el rigor. Por otra parte, Imanol Pradales ha mandado una carta a Pedro Sánchez en la que plantea 10 medidas urgentes que podrían aliviar el impacto de la guerra. Entre las peticiones incluye la eliminación del impuesto de generación eléctrica, una drástica reducción de los costes de los peajes para el transporte y distribución de gas y electricidad que pagan las empresas, así como la reducción del IVA del 21 al 5% en las facturas eléctricas de las familias, incluso más de lo que pide la patronal. ¿Y qué? Pues no lo sabemos. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, incluso Yolanda Díaz. Bueno, es que lo que es un escándalo es que en los combustibles los impuestos pues son más del 50%. El coste realmente de la materia prima está entre el 35 y el 40. Y el problema es que los impuestos van encadenados. Tú tienes primero, sobre la materia prima, tienes el impuesto de CO2. Posteriormente tienes los aranceles. Posteriormente, sobre eso, se mete un impuesto de hidrocarburos. Y sobre esos impuestos, o sea, no solo sobre el crudo, sino que se va sumando, colocas el 21% de IVA. Entonces, esos impuestos encadenados es un negociazo absoluto para el Gobierno, porque cuanto más incremente, más recaudan. Porque lo que podrían hacer es, ¿a cuánto estaba antes de la crisis? ¿Cuánto nos llevábamos por litro? Y lo mantengo fijo lo que me llevaba por litro, pero no ahora que está creciendo. De hecho, fíjate, en el mes de marzo, el Estado... El Gobierno, iba a decir el Estado, no el Gobierno, porque luego al final lo distribuye donde le da la gana, va a recaudar 300 millones, solo en el mes de marzo, 300 millones más precisamente por este efecto encadenado de los impuestos. Si tienes en cuenta que Repsol, para ganar 300 millones, necesita un trimestre, pero Repsol invierte y crea empleo, y el Estado, por la cara, sin invertir ni un duro y sin crear empleo ni nada, 300 para la saca. Entonces dices, bueno, por favor, no es ya que rebaje los impuestos, sino que no se aproveche de esa subida y que siga cobrando el fijo, lo mismo que por el litro, que eso es lo que se está diciendo. Usted no va a seguir ganando lo mismo que ganaba por litro, pero que no se aproveche de este impacto tal. Entonces, luego además han dicho unas cosas... Yolanda Díaz, yo el otro día lo estaba escuchando en la radio y estaba diciendo que tiene que haber un acuerdo de precios y que se junte la distribución, porque hablaba también de los alimentos, que se junte la distribución para coger y topar los precios. Eso es un acuerdo colusorio. O sea, yo que he estado en el sector, o sea, yo me siento con Pepsi-Cola en mi época, me hacen una foto y tenemos, bueno, yo, aparte de un escándalo en Estados Unidos, o sea, tú no te puedes estar juntando con los competidores. Eso se llama la Comisión Nacional de
mercados y es competencia... que meter en la cárcel. Te meten en la claro, cárcel. o sea, esta mujer no entiende de lo que está hablando. El Si sector se de ponen de perfumería- acuerdo los capitostes de un sector concreto en pagar un precio, eso tiene un nombre que es ¿cómo es maquinación para alterar el precio Sí, de no, las es un cosas? acuerdo colusorio Claro. entre competidores. En fin. Está absolutamente la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, o sea, los meten en la cárcel y les meten además a sus compañías un puro tremendo. Entonces te encuentras una ministra del Gobierno de España pues empujando a unos operadores privados para que cometan un delito. Yo Lo no que sé, pasa es que o sea, es más absurdo porque normalmente el motivo por el cual, y esto por cierto ya está en Adam Smith, ¿no? Adam Smith cuando habla de, cuando inaugura de alguna manera el capitalismo ya tiene muchas prevenciones ante los acuerdos de los empresarios, porque piensa que los acuerdos entre los empresarios van a ser siempre beneficiosos para ellos y perjudiciales para el cliente, ¿no? O sea, Bueno, y barreras de entrada para otros, son y las barreras para otros, pero cartelizaciones. eso, que el acuerdo va a ser un precio más alto de aquel precio al cual se llegaría por libre competencia. El absurdo de esta mujer es que piensa que juntándose lo que van a hacer es bajar los precios por algún motivo hasta perder todos ellos dinero. Y entonces como se ponen de acuerdo Y que en solo perderlo gane todos, el gobierno. claro, que solo gane el gobierno, pero ellos pierdan dinero, pero oye, yo quiero perder, pero tú también. Entonces vamos a juntarnos para decir perder juntos o algo así. O sea, la idea es absolutamente Pero que ha dicho absurda. topar precios incluido de los combustibles. Entonces, esto es que es un disparate. Es decir, si de los combustibles la mitad se lo lleva el gobierno y la otra mitad, pongamos que se lo llevan lo que es la industria, que rebajen también ellos. Pero esa parte del gobierno, de eso no hay que tocar nada. Pero si tú topas los precios de un gasolinero, lo único que puede hacer es en el momento, pero además con márgenes muy pequeños, y ahora si vendo 1 litro de gasolina voy a perder dinero, vacío. O sea, de esa gasolinera no hay gasolina. Entonces dices, pero que no lo puedes hacer, tú no le puedes imponer a la gente que pierda dinero, porque simplemente deja de comprar la materia prima. De hecho, es el motivo por el cual suben los precios, porque cuando la hay escasez, escasa efectivamente, materia, pues ahí entonces, estamos. claro... O sea, Es muy interesante el asunto porque esto demuestra la regresión intelectual de la izquierda. Es decir, esto a un Boyer o a un Solchaga jamás se le habría ocurrido decirlo. Es incultura. Claro, y es muy interesante porque la vieja socialdemocracia, yo no sabe usted que nunca ha sido socialdemócrata, gracias a Dios, pero vamos, pero que dice que tenía una visión racional de la vida económica, etcétera, ¿no? Jamás se le habría ocurrido decir esto porque efectivamente, como dice Marcos, es simplemente una cuestión de incultura. No saben de qué carajo están hablando. Todo es discurso y demagogia. Y la decisión es no tomar ninguna decisión, Gabriela. No, la situación es verdaderamente preocupante. Sabemos que ahora el barril del petróleo ha llegado a 100 dólares por barril, que es una brutalidad, pero creo que Irán ha avanzado que incluso nos preparemos a 200. Sí, eso dicen ellos, sí, bueno. Veremos a ver si llega hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿esto qué puede suponer? Y todavía son estimaciones, pero que de media el hogar español va a pagar entre gas, energía y luz, pues una factura de entre 300 y 700 euros más por hogar. Eso es una barbaridad. Y si a eso le unimos que también toda esta guerra ha tenido un efecto en el Euribor, es decir, otra vez la vivienda, otra vez las hipotecas. Una hipoteca media de 200.000 euros puede suponer que la cuota al mes pues me suba entre 100 y 150 euros al mes. Pero también el hogar se va a ver impactado porque si las empresas que necesitan transportar los productos necesitan energía para fabricarlos y tal, pues se encarece el precio de los productos, por lo cual de manera también tiene todo el incremento que van a tener en los precios de los bienes de primera necesidad que tienen. Y luego, no sé, pensemos en el español medio que igual tiene algunos ahorros que los ha invertido en bolsa, pues también se ha llevado una parte importante de esos ahorros. Entonces, si juntamos todas las variables... Mientras no venda, pero igual tiene que vender para pagar la factura de la luz, porque ha subido, o para pagar la hipoteca. Entonces, o sea, la situación es imposible escaparse a esto. O sea, por un lado o por otro, aunque tengas invertido en renta fija, también ha bajado el precio del bono. O sea, es imposible escaparse. Todo esto es lo que tiene la economía interconectada y globalizada, etcétera, etcétera. Es muy grave y todo va a depender un poco de la velocidad con lo que esto se resuelva. Lo que sí está haciendo Irán, bueno, lo del estrecho de Hormuz, que tienen también unas minas dirigibles, por decirlo así, unos torpedos, y tienen también los drones y tal. Entonces yo creo que ellos el bloqueo, dejando pasar solo a los barcos que ellos quieren, y
y a aquellos que no quieren pues no los permiten pasar, y luego pues para ellos es muy barato mantener esto, es bastante barato, porque también para mantener al resto de países, tú tiras en Dubái o en donde sea con un dron a un hotel y te basta un dron con un hotel para que ya te cargues el turismo en esa zona. Entonces yo creo que ellos pueden resistir bastante, y entonces esto se podría alargar. Yo creo que Trump se haya sido un poco optimista cuando dice no, hemos ganado, pero una cosa es terminarlo y entonces estaría mal cerrado todo, seguiríamos lo mismo, y otro tema es ya resistir un poco y tratar por una vez de tener una solución duradera dentro de la zona, porque es una zona que siempre ha sido una zona conflictiva. Y entonces yo creo que ahí es donde tiene que estar la decisión de Estados Unidos, y decir, oye, mira, me retiro antes de tal y lo dejo mal cerrado, o cojo y ya se aprovecha para tratar de Líbano todo, dejarlo de una manera más adecentada, aprovechando que muchos de los países árabes en estos momentos están alineados con Estados Unidos. Y eso es lo que creo que en esto vamos a tener que esperar. Ojalá sea pronto, tanto en una como en otra. A 103 ha cerrado ayer petróleo, ¿no? 103,11 estaba viendo yo. Bueno, abrió con 119, ha estado en 90 y tantos, abrió un momento con 119, había bajado, pero Irán lo que más le interesa es que pudiera llegar a esos precios. Rusia, por otro lado, está encantada, porque Rusia en estos momentos está exportando su petróleo a China. Y bueno, y fenomenal, está ganando mucho más de lo que ganaba antes. Y Estados Unidos, pues oye, pues ellos se abastecen a sí mismos, y aquí los europeos pues somos los que estamos a lo tonto. El Charles de Gaulle iba a ir a Hormuz para tratar de decir, oye, esto es un problema que lo estamos teniendo en Europa, vayamos a defender a nuestros navíos y transportes allí. Le había solicitado a España que mandara alguna fragata o que se involucrara, pero Sánchez ha dicho que no. Le hemos mandado a Chipre y que no pintamos nada de Chipre, y bueno. Yo creo que en toda operación militar tiene que haber, primero un fin estratégico, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer yo en Irán? Quiero destruir la capacidad nuclear, quiero destruir las capacidades militares o quiero un cambio de régimen. Y es aquí donde parece que Trump es errante. A veces hace algunas declaraciones, ¿no?, diciendo, bueno, ya hemos ganado, efectivamente hemos destruido la capacidad militar, que parecía que había estado un golpe duro en junio del año pasado, ¿no? Si efectivamente el objetivo era destruir la capacidad militar, la guerra se ha conseguido. Si el objetivo es destruir la capacidad militar, hombre, se ha dado un duro golpe. Se ha encargado a la cúpula militar, al líder religioso, que pensemos, yo el otro día lo pensaba, ¿no? Digo, para ellos será como si hubieran matado al Papa en Cuaresma. O sea, que es una cuestión que es líder religioso o militar. Sí, o sea, y a un Papa que tuviera el poder sobre un país más grande que el Vaticano, sino que fuera... Mucho peor que casi el Papa, ¿no? Pero bueno, si ese es el objetivo, puede ser que se haya conseguido. Si lo que quieren es un cambio de régimen, yo creo que un cambio de régimen no se consigue con un bombardeo, sino que necesitas tropas terrestres. Ha tenido dos estrategias. Una de ellas era el hecho de que y lo han estado hablando, de que estaban muy cerca de nuevo de enriquecer uranio y tal. Que yo no sé hasta qué punto eso es cierto o no, pero entonces han utilizado eso, de que estaban a punto de enriquecerlo, para hacer este segundo ataque. Entonces, a lo mejor con el primero no nos dijeron absolutamente la verdad, porque se suponía que con el primero estaba solucionado. Pues bueno, eso lo han utilizado de excusa. Pero yo creo que lo que estaba también era que creían en un determinado momento que las movilizaciones en Irán, con esta ayuda externa, pues podría conseguir un cambio en el régimen, y eso no se ha podido conseguir. Pero es que venimos de unas movilizaciones hace nada, en enero, que han sido aplastadas, y han sido aplastadas con una virulencia mucho mayor que en los otros momentos en los que ha habido movilizaciones. Hablaban hoy estaba escuchando que fuentes internas no hablaban de 32.000 ni 40.000, sino de 95.000. Sí, eso he oído yo también. Es una cifra que se estaba diciendo. Y otro tema importante, lo que sí es importante además, es que han estado masacrando a la gente desde helicópteros y desde azoteas. Luego todos estos... me voy a ahorrar la expresión, que dicen no a la guerra, lo que habría que decir no a masacrar decenas de miles de ciudadanos indefensos y desarmados. Igual que hay que decir no al helicoide y que se torture allí. Igual que hay que decir no
al régimen de Cuba. Eso es lo que habría que decir primero. Pero la frase esta del no a la guerra es una estupidez. A esa vamos ahora, porque además, en todo caso, va a haber más manifestaciones del mismo carácter, se va a convertir ya en el eslogan. Hoy ¿sabe usted que en la Asamblea de Madrid ¿se acuerda usted aquello de Valle Inclán? De esperpentos, la imagen de España reflejada en los espejos del Callejón del Gato, que era un espejo deformante. La Asamblea de Madrid es el espejo del Callejón del Gato de la vida española. Entonces tú ves toda la banalidad, el trazo grueso, etcétera, reflejado ahí en los discursos. Es muy interesante. De la izquierda también, ¿no? Bueno, hablando en serio del asunto, de las informaciones que consideramos más, en fin, verosímiles, parece que se va confirmando, y se deduce de lo que han dicho en su momento Marco Rubio, Vance, etcétera, que los Estados Unidos no tenían la menor gana de llevar aquí la iniciativa y que la llevaron cuando los israelíes dijeron vamos a ir ya porque estamos convencidos de que están enriqueciendo uranio. No sabemos si es verdad o no, se averiguará tal vez o no, en fin, y que por eso no tienen un objetivo final definido, que es la impresión que me da. No creo que nadie sea, los Estados Unidos llevan trabajando con Irán mucho tiempo, como enemigos, quiero decir. Saben perfectamente lo que es ese sistema. O sea, que no es Afganistán ni es Libia, es otra cosa enteramente diferente. Y es verdad que hay una parte muy importante de la sociedad iraní que estaría dispuesta a saltarlo todo. Pero hay otra parte que no, que es la que tiene los fusiles. O sea, es una situación francamente complicada. ¿Dónde vamos a acabar? Pues no tenemos ni idea. Y en cuanto a la posición moral, me parece que es un magnífico debate, que es el tema que sacaba ahora Marcos de Quinto. El derecho internacional, en principio, protege a las naciones. Sí, hay un pero no tiene nada que ver con el... Sí, pero es que hay un tema muy curioso, yo lo he comentado en alguna ocasión, dices, bueno, con ese supuesto derecho internacional, todos aquellos que lo esgrimen, pues estarían condenando el desembarco de Normandía, porque la Francia ocupada era la Francia colaboracionista de Pétain, y no le pidieron permiso. Lo que sí estaban era con la oposición, que era la Francia partisana. Entonces, claro, habría que condenar el desembarco de Normandía si sigues exactamente lo que está diciendo mucha de esta gente. Y dices, pero bueno, vamos a ver, si tú tienes un problema que están atacando a alguien en el piso de al lado o lo que sea, pues oye, si no viene entre tanto la policía, ¿entras o no entras a ayudar a alguien que hay? Aquí estaban matando a decenas de miles de personas. Y dices, sí, entonces, ¿para qué sirve el derecho internacional? Para que el castrismo permanezca ahí siempre, para que Maduro tal... Detrás hay un razonamiento absolutamente erróneo sobre la soberanía, que es la idea de que tú cuando traspasas la frontera de otro país, estás haciendo un atentado gravísimo contra la soberanía de ese país. Es un razonamiento erróneo porque la soberanía de un país obviamente se ha perdido antes de ese momento, si en ese país te están metiendo en el helicoide a someterte a torturas, al propio pueblo. Ese pueblo, el pueblo venezolano no tenía soberanía antes de que los marines estadounidenses entraran a coger a Maduro. Ya no la tenía. Entonces el hecho de que tú entres no rompe nada. Y en Irán, evidentemente, el pueblo iraní tampoco tiene soberanía. Entonces, pero hay que crear la ficción de que la soberanía al final se queda eso, como una especie de capa protectora, como esto de los niños burbujas, ¿no? O sea, como si hubiera una especie de capa protectora en torno a cada país y eso que impide que otro entre, que luego por otra parte en qué sentido de la burbuja, porque Irán bien que entra en la soberanía de todos los demás cuando lanza terroristas, cuando financia terroristas, o sea que en una dirección sí, pero en la otra tienes tú la precaución de no poder entrar. Es ridículo. Es ridículo. El problema también es que, claro, al entrar a veces se cometen muchos errores y uno de los errores ha sido pues, el bombardeo de la escuela, de las niñas. Entonces, claro, si la finalidad es cambio de régimen, puede ser que ese bombardeo pues que te lleve a una finalidad contraria respecto de la población iraní. Dicen, oiga, ¿cómo es esto? Que nos vienen a liberar y nos están bombardeando. Puede crear desafección a lo que en principio, o sea, me imagino a los españoles ilustrados que vinieran los franceses a cortarles la cabeza y dirían, pues viva las antiguas Está muy bien traída la comparación, porque cuando llegan los 100.000 hijos de San Luis, el ejército de la Santa Alianza, para acabar con el trienio liberal, y la gente sale a la calle gritando viva las cadenas, no era porque desearan ser esclavos, era porque los liberales llevaban 3 años diciéndoles vamos a liberar de vuestras cadenas, y mientras tanto vivían peor, no comían nada, era todo un desastre, viva las cadenas. De lo que comentabas, es decir, por supuesto, o sea, hay errores, pero son errores porque yo creo que nunca
jamás, yo creo, en la historia de las guerras estamos viendo cómo se están tratando de hacer las cosas quirúrgicamente. Pero lógicamente es una guerra y se puede ir cualquiera, incluso a veces de las propio bando es donde cae y luego dicen que han sido los otros, pero ha sido un error de un misil que ellos mismos y tal, que eso es lo que hay por demostrar. Pero lo que sí es que aquí hay un bando que está tratando de hacer las cosas quirúrgicamente y ir a objetivos muy concretos, y hay otro bando que está indiscriminadamente tratando de ir hacia civiles, hacia el otro lado. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No, pero por eso la complicación de que al final, si lo que quieren es un cambio de régimen, tiene que mandar a tropa terrestre. Y tropa terrestre, no va a hacerlo nunca. Quiero decir, ¿está dispuesto Estados Unidos a asumir ese coste en vidas, en prolongar la guerra? Cuando aprendieron de Vietnam. Claro, y oye, recordemos las promesas electorales de Trump que han sido no más guerras interminables. Esta es una cuestión clave y que en España se tiene bastante poco en cuenta, y que es que Trump ha llegado al poder con un discurso esencialmente no intervencionista. No digo pacifista, porque eso es una cosa que es de las izquierdas y de la gente esta que contaba Miguel Ángel Quintana Paz, pero no intervencionista, y la base del movimiento MAGA es esencialmente no intervencionista. Y aquí es donde hay un verdadero problema, porque al final tienes que tomar decisiones como potencia hegemónica mundial, y todas las que tomes de acuerdo con Israel nunca van a ser no intervencionistas. Claro, hay dos añadidos. Uno, el ataque lo empezó Israel, no estaba previsto que se uniera, o sea, se tuvo que unir Estados Unidos un poco a trancas y barrancas. Dos, ¿no os recuerda todo esto, salvo a Gabriela, que es muy joven, no os recuerda a todos la Primera Guerra de Irak? La Primera Guerra de Irak también se intentó hacer de manera quirúrgica, desde el aire. Al final aquello no se resolvió y, entre otras cosas, tuvimos, que a lo mejor no teníamos que haber tenido, la Segunda Guerra de Irak. Pero en la primera estaba ya esta idea de que al final la cosa queda cuando veíamos no suturada y la guerra en la pantalla de la CNN, y la radicalización posterior, porque la cosa queda media. Movimientos migratorios. El gobierno obviamente se vuelve, en aquel caso Irak, en este caso Irán, si cabe todavía más enemigo hasta ti. Lo que tú decías antes, hay parte de la población que a lo mejor ahora cambia o se vuelve más moderada en su ataque al gobierno, o incluso cambia de posición porque ha visto que le han matado a una niña en una escuela, aunque sea por error, o que le han destruido el ayuntamiento de su pueblo, aunque sea no por el ayuntamiento, sino por el tipo o el tipejo que había allí. Entonces, este tipo de medidas, la verdad es que sí que tienen mala salida. Lo que tiene Estados Unidos, que es lo que se fija Trump, yo creo que han sido, no sé si entre 6 soldados que han fallecido, solo, únicamente, que parece tremendo después de las operaciones. Estoy hablando de las operaciones en Venezuela y las operaciones que han realizado aquí. Entonces, él lo que no quiere es tener sangre norteamericana ahí puesta. El otro tema es saber cómo va a evolucionar el precio del petróleo, pero lo que todavía no han hecho es bombardear lo que son las centrales de suministro eléctrico en Irán y los puertos en Irán. Con eso, el destrozo puede ser muy grande, porque la recuperación de Irán a futuro para poder hacer no es un tema inmediato, porque le podría quitar toda la capacidad de extracción de petróleo, dejarle en una situación absolutamente caótica cuando tú bombardeas tus centrales eléctricas, y además le dejas ya sin puertos. O sea, esto todavía no se ha producido. Entonces yo no sé, pero lo que sí estoy seguro que Estados Unidos tiene una estrategia. Otro tema es que nosotros no la sepamos. No lo sabíamos tampoco en Venezuela, ya ha demostrado que si la tenían y es buena. Entonces, la de Venezuela ya se empieza a vislumbrar, ¿no? Y además parece más razonable que la contraria. Es decir, hasta que no tengas a la población, que ese es el elemento clave, contar con apoyo en la población local. Si tú no tienes apoyo, en el fondo la idea de Venezuela es muy parecida a la transición española, ¿no? Un proceso lento, pero que vaya evitando el enfrentamiento civil, ¿no? Y con una dirección clara. En el caso de Irán, ya no sé, ya veremos, porque efectivamente no parece para nada tan visible. No es visible, yo no lo sé. Y hay una opción además, y nos vamos a ir a la publi pero seguiremos con el tema, que no hay que dejar caer en saco roto. Cualquier intervención militar sobre el terreno, meter soldados, vamos, sería una auténtica catástrofe. Los israelíes parece que lo han intentado animando a los kurdos a invadir. Y aquí explicaba el otro día Alejo Vidal Cuadras que aquí hay un problema importante con las minorías étnicas en Irán. Problema pues no de ellos, el problema que puede ser para la operación, porque ya sea los beluchis, los kurdos, etcétera, quienes, imagínense usted, se sublevan o invaden el territorio iraní, lo que van a provocar
de forma automática es un realineamiento de la población con el régimen. Claro, claro. Es decir, exactamente lo que no habría que hacer. Es que ¿quién va a querer ser sometido por una minoría kurda siendo iraní si no son de los tuyos? Publi, que hay que hacer la pausa sí o sí, y vamos a seguir hablando de este asunto y de paso también de las inversiones militares de Pedro Sánchez, claro. Bueno, a la guerra, pero sí al dólar. Enseguida. ¿A qué hora? ...22:48 en Canarias, recta final del gato. Vamos a seguir hablando de la cuestión de Irán, evidentemente, de la que, claro, nos marca la vida a todos, y también de la posición del gobierno español. Aquí la hemos examinado por arriba y por abajo, del derecho y del revés, en muchos aspectos, y hay otro más también, que es de la política de gasto militar, o más precisamente en qué se está gastando el dinero Pedro Sánchez. Veíamos el otro día la cifra de cuál ha sido el gasto militar en material norteamericano en el último periodo, que ha sido monstruoso. Claro, da mucho no a la guerra, pero luego por debajo, ¿qué? Margarita. Marina Neira nos lo cuenta. Sánchez ha hecho suyo el lema del no a la guerra. No a la guerra. Y lo considera suficiente para que los suyos crean que solo con eso ha marcado distancia con Trump y la estrategia militar. Sus ministros alaban esta decisión. Con este lema, Sánchez es para ellos un auténtico héroe. Y no pierden ninguna ocasión para decirlo públicamente. Aunque, por ejemplo, nada tenga que ver el compromiso feminista en el 8M con el no a la guerra. Gracias, presidente, por tu compromiso feminista, que hoy nos llena de orgullo porque es un compromiso con la paz, con el no a la guerra. Te lo agradecemos muy especialmente. Pero siempre es buen momento para corear el nuevo lema socialista. De hecho, esas 3 palabras de las que tanto presume Sánchez, no a la guerra, son suficiente medida para proteger a los españoles de las repercusiones del conflicto en Irán. Y es el presidente del gobierno quien lidera absolutamente alto y claro ese no a la guerra, como le decía, que es la mejor medida para proteger las vidas y los bolsillos de la ciudadanía. Pero lo cierto es que la realidad contrasta con el discurso antibelicista. Las decisiones del Ejecutivo muestran una implicación mucho mayor en defensa que al inicio de la legislatura. Sánchez aprobó el año pasado un plan para elevar la inversión militar al 2% del PIB, cumpliendo con la OTAN. Pues es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y ha destinado más de 10.400 millones de euros a modernizar las Fuerzas Armadas. Se trata de uno de los mayores incrementos de gasto militar en décadas. El Gobierno también ha ampliado partidas, impulsado programas aéreos y navales y ha comprado armamento puntero. Y también ha desplegado tropas terrestres en Europa del Este. Tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo y mientras Sánchez hablaba del no a la guerra, España envió su mejor fragata, la Cristóbal Colón, a Chipre y ha reforzado el escudo antimisiles en Rota, que está siendo base logística clave para Estados Unidos. Lo mismo está ocurriendo en la base aérea de Morón. Decisiones que muestran que, pese al discurso del Gobierno, España ha intensificado su presencia militar y también ha batido récords en exportaciones de armas y munición, consolidándose así como un gran proveedor internacional de armamento. En fin, Marcos. Sí, no, mira, yo con el tema de armamento es un tema muy delicado y yo creo que se han hecho muchas chapuzas. Bueno, para el tema de la policía, en vez de comprar las pistolas Glock, compraron estas pistolas Ramón, porque no tenían, tampoco rompimos con Israel, etc. En temas de armamento, el futuro no es ya CEDMES o metralletas y tal, sino es un tema de drones, de misiles, de otro tipo de cosas más sofisticadas. ¿Cómo se nota la edad? Eso del CEDMES. Sí, bueno, lo digo que debe todavía haber. Y entonces, al ser un tema tecnológico, porque va a ser una guerra tecnológica, es decir, nosotros, oye, pues necesitamos a lo mejor drones para cuidar el Mediterráneo, nuestras costas, todo este tipo de cosas. Al final, tú tienes que depender o de tecnología norteamericana y israelí o de tecnología china. Y aquí el tema es de quién te fías y de quién eres aliado. Y esto es muy importante porque yo estoy seguro, inclusive de compres a quien compres la tecnología, seguro que hay un montón de puertas traseras dentro de cualquier tipo de aparato que esté. Una vez, ¿os acordáis el tema de los beepers? Como inmediatamente saltaron todos los beepers, hicieron saltar, yo creo, eran los de Hezbollah.
Entonces, ¿se acuerda usted de aquellos dispositivos del tipo Busca que le estallaron a los...? Sí, entonces todas las cosas que tú estás comprando tienes que tener una relación de socio y de aliado muy profunda, porque si no, yo creo que estás comprando un material que efectivamente puede funcionar muy bien, pero que en una situación tal te lo pueden inutilizar en remoto y podría ser también un grave problema. Y yo tengo mucho miedo de que seamos el único país que estamos dependiendo demasiado de Huawei y de China, y que nos hemos enfrentado estúpidamente con Israel y con Estados Unidos. Yo creo que eso disfruta mucho Sánchez, porque Sánchez, que es un don nadie, pues el hecho de enfrentarse con Trump y enfrentarse con Netanyahu, pues le debe de poner, porque a lo mejor está pensando en el título del próximo libro que le van a escribir, que se puede titular El hombre que se enfrentó a Donald Trump o algo así. Y esto de su ensoñación, yo creo que a lo mejor a él eso le mola mucho, pero el problema es que está mandando a España al rincón de pensar. Eso es el deseo. Sí, yo creo que hay una cosa que no se entiende mucho, que es la noción de aliado. La gente piensa que un aliado es un amigo, un aliado no es un amigo. Un aliado no es un idéntico tampoco, no es alguien que piensa o que tiene los mismos intereses exactamente que tú. Un aliado precisamente es alguien con el cual tú te das cuenta de que tienes un enemigo común, la relación, por eso la relación entre aliado y enemigo está clara, y que por lo tanto os interesa a ambos ayudaros para que ese enemigo, que es el que tienes enfrente, tenga límite a sus pretensiones. Si analizáramos la noción de aliado, entonces es inevitable saber quiénes son nuestros aliados, ¿no? Porque sabemos quiénes son nuestros enemigos. Sí. Entonces automáticamente sabemos quién nos puede proteger de ello, y desde luego China no es un aliado. China no es alguien que vea como rivales los mismos que vemos nosotros. Si a eso le sumamos que, por fortuna, la manera de ver la vida que tenemos en España, en Europa, es bastante más similar a la de Estados Unidos que a la de China, que es un sistema ya no de tipo clásico marxista, sino esta cosa evolucionada ante la cual algunos parece que quieren implantar también aquí en Europa. ¿Qué es eso? Una especie de casta gobernante que mandan entre ellos y que nos tienen controladísimos a los de abajo. Por ejemplo, pues eso, mediante delitos como el de odio, mediante el control de las comunicaciones, mediante el control de la educación, mediante el control de los medios de comunicación. Si vemos que este modelo, que por cierto también se estaba implantando en Estados Unidos hasta la llegada de Trump, pero bueno, parece que ya ha sufrido un parón. Si este modelo no es el nuestro y nuestros enemigos no son los nuestros, está claro con quién tenemos que colaborar, pero hay gente pensando más, como dice Marcos en su próximo libro, que en el bien de España. No, yo creo que el Gobierno tiene que conducir su acción exterior primero al interés nacional. El interés nacional también hay que escuchar a lo que quiere el pueblo de cada uno. Independientemente de cuál sea la posición, en este caso, en este conflicto, oye, sí a la guerra o no a la guerra, hay que tener prudencia diplomática. Tienes que tener un trato amable con tus aliados. Oye, lo hemos visto con Meloni. Meloni se ha posicionado como no a la guerra, pero no está Trump diciendo que, no sé, que va a cortar el comercio con Italia. Entonces, efectivamente, tienes que tener ese trato amable y reconducir la acción diplomática también, oye, hacia la paz, la estabilidad, porque es verdad que la paz es un bien y la guerra es un mal, ¿no? Pero sobre todo, ahora mismo lo que tenemos que exigir es que garantice la seguridad de nuestras tropas desplegadas en el Líbano y en todas las bases que están en ese conflicto, de los militares y ejércitos españoles que están ahí. Y eso es lo que tenemos que exigir, pero vamos, en voz alto y claro. Sí, lo que está haciendo Sánchez es continuamente es dar pataditas en la espinilla a Estados Unidos, porque lo que siempre está haciendo es alarde del Grupo de Puebla, alarde de la defensa precisamente de aquella gente que Estados Unidos los ve como enemigos. Entonces, ¿cómo vamos a ser aliados si nosotros estamos siempre visualizando esa simpatía hacia todos aquellos países que no son los enemigos? Lo del cese, esto sí que es tremendo, porque han hecho mucha noticia de esto, del cese de la embajadora de España en Tel Aviv. Bueno, esto de aquí es absolutamente una cortina de humo, porque la embajadora de España en Tel Aviv, desde el 9 de septiembre ya estaba en España, se había retirado a la embajadora y lo único que han hecho ha sido cesarla porque tendrán que nombrar a otro, por lo cual no hay noticia. Pero el hecho de hacerlo y de decirlo con esa publicidad
ha hecho que Hamas y que Hezbollah le hayan felicitado de nuevo, una vez más, a Sánchez, que es otra patadita. Si Sánchez realmente quiere hacer un gesto, que no haga lo del cese, que era una señora que le darán otro tema y lo van a sustituir, sino que cierre la embajada. ¿Por qué no cierra la embajada? Y le echa un par. Pero es que además lo curioso es que la embajada que tenemos en Israel está en la ciudad equivocada, porque todas las embajadas están en Jerusalén, que es donde está el gobierno, donde está el Poder Judicial y tal, y en Tel Aviv pues ya no hay tanto. Y lo que tiene, sin embargo, España en Jerusalén es un consulado, y ese es un consulado que parece más un consulado palestino, donde si eres israelí vas ahí, te tratan fatal, pero tú los cuidan, que otra cosa. Entonces todo este tipo de cosas las vas poniendo una tras otra, y es que se entiende que Donald Trump pues esté como esté con España. Yo creo que es una equivocación lo de Donald Trump el referirse tanto a Sánchez, porque le haces crecer. Yo que sí, le haces crecer. Yo lo que diría a Donald Trump, sea Andalece o Javier Negre o en Canadá pasó, en Canadá pasó. Porque Carney no iba a ganar. Claro. Y fueron las amenazas de Trump. Yo creo que hace unos años hicieron una encuesta en el Real Instituto Elcano y salió que el interés de los españoles por la política exterior era el segundo menor de todos los países donde habían hecho el estudio. El primero era Suiza. O sea, es paradójico que España, que obviamente no somos Suiza, que no estamos rodeados de países aliados, que estamos en una posición estratégica, tengamos la posición de Suiza, pero la verdad es que la gente al final la tiene. Y la política exterior yo creo que no mueve votos, creo. La tiene emocional. Por cierto, jornada de reflexión, manifestaciones de no a la guerra en Castilla y León. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es un intento, es un intento. O sea, van a esforzarse. Está claro en lo que estamos. Se acabó. Se acabó. Pero no tenemos tiempo para más, es una lástima, porque aquí seguiríamos nosotros una hora fácil más hablando, pero hay que irse con Parrado, Pedro Pablo Parrado. Programa futbolero por antonomasia, goles con Parrado dentro de un instante en Radio Libertad. Don Miguel Ángel Quintana Paz, don Marcos de Quinto, Gabriela Camuñas, mil gracias a los tres por estar aquí esta noche y a ustedes por estar allí al otro lado. Y mañana Gato de Úsares, por cierto. Vamos a contar el verdadero origen de Cristóbal Colón. Con ADN y eso, enseguida.